para poder empezar, ¿no? Voy a empezar a grabar. Ahí está. Entonces ya, chicos, así comienza la sección número 4 de las asesorías de neurología. Pero recordar que estaba viendo, porque me han dicho que se han tomado miastenia gravis y yo también pensaba que el tema de hoy iba a ser miastenia gravis. Y, ayer y antes de ayer he tenido que corretear para poder cambiar el tema que había preparado. Porque miastenia gravis en su temario en realidad les toca recién dentro de un mes, no ahorita, ¿no? Aunque su sílabus dice que sí, no tocaba miastenia, pero al final lo que está en su cronograma de teoría dice que es epilepsia. Entonces ha sido una mezcolanza, porque ustedes no van a ver la teoría de miastenia hasta dentro de un mes dentro de la universidad. Entonces no tendría sentido explicárselo ahorita si ya tuvieron incluso el pasito. Y no me parece justo que les hayan tomado así el pasito si no van a ver el tema hasta después. Entonces vamos a hacer epilepsias. El doctor que les está enseñando ahora no es el mismo del año pasado ni del anteaño pasado. Es nuevo y él es neuropediatra, y como es neuropediatra, pues se ha enfocado bastante en las patologías que inician desde la niñez, ¿no? Más enfocado en las epilepsias de tipo estructural y genética, pero de tipo desde la niñez hacia adelante, ¿no? No se ha enfocado tanto en la causa principal de las otras, ¿no? Que son la cisticercosis, como habíamos hablado antes, que es la principal causa de la epilepsia, sobre todo en países subdesarrollados como nosotros. Entonces ahora sí, ya pueden apagar su cámara para yo poder compartir de lleno mi PPT. Ya, entonces esta sería la semana 5, parte 1, que correspondería a la cuarta asesoría, porque he visto que su semana 4 en realidad es feriado, ¿no? Por Semana Santa. Entonces, epilepsia parte 1, vamos a hablar sobre el diagnóstico de crisis epilépticas, qué son las crisis epilépticas, qué es la epilepsia, y el estatus epiléptico. Ojalá lleguemos, porque de todas maneras, como les digo, mi internet puede estar fallando y se corta la clase o algo por así. De todas maneras, me avisan si no me pueden escuchar, si se escucha intercortado, porque como les digo, está inestable. Ya. Entonces, en cuanto a la epilepsia, primero hay que saber unas cuantas cositas rápidas, ¿no? La epidemiología. ¿Qué es la epilepsia? ¿No? La epilepsia prácticamente, la epilepsia es considerada tanto enfermedad como parte de componente sindrómico. ¿A qué se refiere? Como enfermedad se refiere a que la epilepsia, su única patología de esta persona es tener crisis convulsivas en diferentes días. No en el mismo día, sino en diferentes días. Esta persona sufre de esto, ¿no? Su principal fastidio son las crisis, y es todo lo que tiene, solo crisis. Entonces ahí se le puede considerar ya como enfermedad, y como parte de la sintomatología de otra enfermedad, como ya hemos visto las diversas encefalopatologías o las meningoencefalitis, ¿no? Que vemos que podrían cursar con crisis epilépticas, que no es lo mismo que la epilepsia, ¿no? Porque la epilepsia en sí se cataloga como la enfermedad, y después tenemos como síntoma las crisis convulsivas, ¿no? Que están relacionadas con las patologías que ya vimos antes, y también tenemos a los síndromes epilépticos, que sí se presentan más en los niños más chiquitos, ¿no? Y como síndrome se refiere, ¿qué es un síndrome? Es la combinación de signos y síntomas patognomónicos que nos orientan hacia una patología, ¿no? Entonces, eso sería un síndrome. Hay también síndromes epilépticos. Entonces, eso más o menos para que lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a poner el cursor. Ya, entonces tengo la epidemiología, ¿no? Las tasas y las incidencias de las prevalencias son diversas, ya sea acá a este lado del charco, que es todo el continente americano, o yéndonos a Europa o Asia. Son diferentes las prevalencias. Y lo más que se conoce es que va de entre 100 a 120 por 1000 habitantes por año, ¿no? Entonces no es algo escaso, es bastante común las epilepsias, aunque de diferente causa en los diferentes lados de los continentes, ¿no? Prácticamente los que tienen epilepsia activa, o sea, siguen teniendo crisis, son de 5 a 8 por cada 1000 habitantes, y ahorita para saber cuánto hay acá en el Perú, exactamente cuántos epilépticos hay, se está tratando, no hay mucha investigación sobre eso, la verdad. Si quieres ser sincera,
tenemos los datos, estos datos de acá son los datos a nivel Latinoamérica. Estoy diciendo, Latinoamérica, pero no de Perú. O sea, Perú no hay. Entonces, pero hay que saber que en los países de vías de desarrollo, considerados pues Perú, todo el país andino, en sí todos los países en vías de desarrollo son de 5 a 57, alrededor de 15 por mil, ¿no? Prácticamente la presencia, o sea, de 15 personas de cada 1000 habitantes padece de epilepsia. Y nosotros somos 30 millones. O sea, si eso lo multiplican por 3 ceros más, ¿no? En prácticamente sería 15.000 personas por 1.000.000. Si somos 30, imagínense, o sea, siguen multiplicando, son bastantes personas que sufren de epilepsia. Y como estamos en un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, la cisticercosis es la causa más frecuente acá en el país, ¿no? Cuando hablamos de patología adquirida, la epilepsia. De ahí las otras causas, que es prácticamente lo que se ha centrado el docente ahora, porque he visto que es diferente a las clases del año pasado y las anteriores también, porque las del año pasado era un epileptólogo de adultos, o sea, que se encargaba de ver la epilepsia ya sea de adolescentes, adultos, pero no tanto de niños. En cambio, el que ahorita ha dado la clase de ustedes, les ha preparado la clase, es neuropediatra. Entonces prácticamente sí se ha concentrado en las epilepsias que son de causa y de origen y que son más frecuentes a edad temprana, más que la de la cisticercosis, ¿no? Ya, entonces con eso acabamos con la epidemiología, ya se entendí, se necesita investigación, si por ahí están haciendo su tesis sobre eso sería genial. Yo traté de hacer mi tesis sobre la epilepsia y la prevalencia acá en el país, pero no pude terminarlo porque empezó la maldita pandemia y como no puedo recolectar datos en el hospital, entonces tuve que cancelar esa tesis e iniciar con otra, ¿no? Como mezclar epilepsia con psiquiatría y prácticamente buscar un banco que me ayude a recolectar los datos que necesitaba, porque no podemos ir a recolectar a los hospitales como se tenía planeado antes. Ya. Entonces, ¿cuál sería la definición operativa de la epilepsia? O sea, esta definición, ¿qué cosa es la epilepsia? Está desde 1998, se ha ratificado en el 2014 y se mantiene para el 2017, porque la última disposición de lo que es la epilepsia se ha dado en el 2017, ¿ya? Siempre cambia, a veces año tras año paran renovando lo que vendría a ser el ILAE. ¿Qué es el ILAE? El ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces, esta liga es la que más sabe, la que sabe y dicta todo cómo se debe de dar acerca de la epilepsia, cómo lo debo diagnosticar, cómo lo debería tratar, cómo lo debería clasificar, qué teorías se han encontrado. Eso siempre lo dicta el ILAE, que es prácticamente el ente rector de lo que se trata de epilepsia, porque es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Y siempre cambia, pues, ¿no? En este caso, esta definición operativa del 2014 se ha mantenido incluso para la del 2017 y ha habido una actualización en el 2018, pero esta parte no ha cambiado, ha cambiado otras cosas. Ya, entonces, al menos, o sea, ¿cómo yo sé que este paciente tiene epilepsia? Porque le dio una crisis, lo vi hoy día, no es así, sino que al menos tiene que tener 2 crisis no provocadas o reflejas con una diferencia, un espacio entre estas crisis de más de 24 horas, por eso dice con más de 24 horas de separación. ¿Y a qué se refiere con 2 crisis no provocadas o reflejas? Quiere decir que no es porque estuvo bebiendo alcohol, porque uno cuando está bebiendo alcohol demasiado se deshidrata y la deshidratación, la falta de agua, puede producir una crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque el cerebro no se está hidratando. Y recuerden que la deshidratación también lleva ¿cómo se dice? A una concentración elevada de sodio. Y el sodio en el cerebro es como que o mucho sodio o poco sodio nos altera bastante el cerebro, porque es parte de la bomba sodio-potasio que circula para poder yo llevar el impulso nervioso. Entonces, cuando no tiene nada que ver, porque, qué sé yo, se me bajó el azúcar, se me bajó el potasio, el magnesio, el manganeso, o sea, no por causa electrolítica, no porque me deshidraté, porque eso sí puede causarme una crisis, pero no epilepsia, sino una crisis convulsiva. En cambio, estas son 2 crisis, pero que no han sido provocadas por nada. O sea, yo he comido bien, estoy bien, no estoy estresada. Es un día normal para la persona. No padece de otra cosa, no tiene TB, no tiene nada posible que lo haga sospechar de algo que le haya causado la crisis, ¿no? Entonces simplemente es una crisis que se le produjo a la persona hoy, ¿no? Fue a emergencia, se calmó. Cuando fue a emergencias ese día, esas primeras 24 horas, se considera simplemente como una sola crisis, ¿no? Y luego pasan varios días y le vuelve a dar, ¿no? Entonces ya tenemos 2 crisis separadas por más de 24 horas.
¿no? O incluso al día siguiente, pero más de 24 horas, o sea, son 2 crisis al menos separadas por más de 24 horas, ¿no? Entonces ahí declaramos que este paciente tiene epilepsia, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen, ¿y qué pasa si el paciente tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 crisis el mismo día? O sea, hoy día yo tengo como convulsiono y vuelvo a despertar, convulsiono otra vez y vuelvo a despertar. Bien, todas esas convulsiones que están dentro de 24 horas se consideran una sola crisis. Así he tenido 20 crisis hoy día, se considera una sola crisis. ¿No? Es una sola crisis porque está dentro de 24 horas. Ahora, si yo tengo, como les digo, para yo decir que el paciente tiene epilepsia, el paciente tiene que tener 2 crisis separadas por más de 24 horas. Tiene que tener más de un día, ¿no? De separación para yo decir, ah, sí, este paciente es epiléptico y no está relacionado con que no comió, no bebió, o es diabético y se le bajó la glucosa, o etcétera, ¿no? O el alcohol, no bebió de más. No, no está relacionado exactamente con eso. Entonces, esas son prácticamente la definición de epilepsia. 2 crisis no provocadas o reflejas con una separación de más de 24 horas. O también se le dice una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis. ¿A qué se refiere esto? ¿No? O sea, por ejemplo, prácticamente la definición que ustedes tienen que conocer sí es la primera. La primera sí o sí. La segunda ya es un poquito para razonarlo más. ¿A qué se refiere? Porque como ya les había dicho, ¿qué pasa si yo tengo 20 crisis hoy día? Y solamente esas 20 crisis, si es hoy día nada más dentro de las 24 horas, se considera como una sola. No, esta una sola. Pero, ¿qué pasa si esta crisis ha sido, esta una sola, esta primera crisis que yo he tenido, ha sido, o sea, no tiene causa, ¿no? Se me han investigado, yo estaba bien, estaba perfecta, no tiene causa. Mañana no me vuelve a dar, pasa un mes, no me vuelve a dar, pasan 3 meses, no me vuelve a dar, estoy feliz, ¿no? Pero de todas maneras queda en esa duda, ¿qué cosa me provocó esta crisis, ¿no? ¿Por qué convulsioné? Si yo estaba bien. Entonces, hay tipos de crisis que dependiendo con qué son, que le encuentran a la causa, a la posible causa, que tienen mayor probabilidad a 10 años de volver a realizarse, o sea, de volver a repetirse. Por eso dice, una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes, ¿no? Similar al riesgo general de recurrencia, ¿no? Tras la aparición de 2 crisis no provocadas. Pero les digo, esta definición de acá es muy complicada, entonces es más fácil la primera. La primera es mucho más fácil y es la que el doctor también les menciona, ¿no? 2 crisis provocadas o reflejas separadas por más de 24 horas. O pues ya desde niño pues ya viene con el diagnóstico de un síndrome epiléptico, que ahorita vamos a ver cuáles son los síndromes epilépticos específicos. O sea, ya viene con signos y síntomas de un síndrome epiléptico típico que tiene su nombre, incluso, ¿no? Tiene un nombre este tipo de epilepsia, entonces es un síndrome epiléptico. Entonces, tanto la primera y la 3 son las definiciones que debe recordar. La segunda es más para especialidad y no se los recomiendo que sufran tratando de entender qué es lo que quiere decir una 2. Ya, ahora, consideraciones de la definición operativa de acá del 2014, ¿no? La epilepsia va a durar toda la vida, o sea, ya me condené, me dijeron, sí, tienes epilepsia, entonces, ¿me va a durar necesariamente toda la vida? No, no tiene que durar necesariamente toda la vida. Algunos, ¿no? se dice que se considera resuelta la epilepsia, o sea, ya no tengo epilepsia, si pasan 10 años y yo no tengo ninguna crisis. Desde que me dieron mi diagnóstico de epilepsia, porque tuve 2 crisis no provocadas, separadas por 24 horas, y después no me ha vuelto a dar otra crisis más, una tercera, una cuarta, una quinta crisis. Dentro de 10 años no he vuelto a tener, ¿no? Estoy sin crisis y no he recibido estos fármacos durante los últimos 5 años, entonces se considera resuelto. O una persona que sí, bueno, ya ha tenido epilepsia, ¿no? O sea, tiene varias veces, ha convulsionado en diferentes días, o mejor dicho, convulsiona como 3 veces cada mes, ¿no? 3 veces cada mes, todo este año, ¿no? Entonces recibe su tratamiento, su monoterapia, que es lo ideal. En la siguiente clase les voy a explicar sobre la farmacología, porque como lo dije, lo he dividido en 2 partes porque es bastante amplio este tema. Entonces es mejor dividirlo en 2 porque si no luego se van a saturar, se van a dormir y además van a estudiar para dermato y se les va a ir. Entonces mejor por partecitas, ¿no? Entonces no tiene que durar necesariamente la vida y se considera resuelta si el paciente que tenía epilepsia, ¿no? Después de su tratamiento ya está como 10 años sin crisis, y como está 10 años sin crisis, para evitar toxicidad, el doctor le dice, bueno, estás 10 años sin tener una sola crisis, entonces te voy a quitar por si acaso el medicamento. Si vuelves a hacer crisis, entonces vas a tener que continuar con los medicamentos, y si no, pues prácticamente vamos a ver si se te resuelve la crisis. Entonces, 10 años sin crisis,
y 5 años de estos, ¿no? En los últimos 5 años, ya no ha necesitado de ningún fármaco antiepiléptico, ese es el PAE, entonces ya se le considera resuelta su epilepsia. O cuando han superado la edad para el síndrome epiléptico. Hay síndromes que suelen ocurrir dentro de la niñez, la pubertad y la adolescencia. Pasado la adolescencia es como que se hubiese curado, entre comillas, la epilepsia. Entonces ya superó la edad para ese síndrome epiléptico, entonces prácticamente estaría resuelto. Entonces eso lo vamos a ver. Estas son definiciones nada más que quiero que recuerden. No les voy a explicar fisiopatología en esta parte porque solamente estamos viendo definición. ¿Qué deben recordar? Prácticamente esto, la definición operativa. ¿Qué cosas de epilepsia? Son 2 crisis separadas por más de 24 horas. Más de 24 horas. ¿Se puede resolver? Sí, se puede resolver. No necesariamente tiene que durar toda la vida, porque si yo tengo 10 años sin crisis y 5 de estos no he necesitado ningún fármaco, se considera resuelta. O cuando ya superé la edad para el síndrome específico, que usualmente suele ser de los niños y los adolescentes. O sea, pasé esa edad, pues ya no tengo más crisis, se resolvió. Ya. Ahora, ¿cómo vendrían a ser las presentaciones de la epilepsia? ¿Cómo se presenta? Ya que estoy dando las definiciones. Como enfermedad, ¿no? Constituye un grupo heterogéneo, ya sea enfermedad, que es esta, ¿no? Las 2 crisis provocadas separadas por 2. O síndromes, los síndromes que tienen su nombre y apellido propio porque no solamente acompañan la crisis, sino ciertos comportamientos que acompañan la crisis, tipos de síntomas y signos que me van a dar un tipo de síndrome epiléptico con nombre y apellido para esta edad específica. Eso es un síndrome. Ya, hay un grupo importante que representa el síntoma, ¿no? ¿Qué son síntomas, no? Porque están acompañados de una lesión cerebral. Como síntoma es cuando hablábamos de las meningoencefalitis o las encefalitis. ¿Se acuerdan que la cisticercosis me causaba también epilepsia, ¿no? O también cuando tenía una meningoencefalitis, convulsiones, era parte de la sintomatología, convulsionaba por las encefalitis, ¿no? Entonces, también se le puede considerar una convulsión, ¿no? Como síntoma, pero una convulsión, ¿no? O convulsiones el mismo día, como lesión cerebral. Son sintomáticas porque están reflejando un síntoma, ¿no? De un problema, una lesión, un tumor, un tuberculoma, etcétera, ¿no? Algo que está afectándome necesariamente la corteza cerebral. Entonces, ahora, otro grupo, ¿no? Que también es importante porque el más común es de las lesiones cerebrales sintomáticas que se generan por esta alteración, tumor, infarto, mejor dicho, infarto cerebral que vendría a ser el stroke o el ACV, ¿no? El ACV que a la larga por irritación de la sangre que se está saliendo o porque no le llegan nutrientes en el caso de la isquemia, el paciente convulsiona con una lesión cerebral como síntoma, la convulsión y la epilepsia, ¿no? Algo así. Y luego en el segundo grupo, como había dicho, tenemos las de causas genéticas, que son importantes sobre todo para lo que el doctor ha manifestado, que vendrían a ser las de causas, las que se presentan más en la época pediátrica, ¿no? Que las causas genéticas tienen que ver con que, qué sé yo, mutó un gen específico que alteraba la bomba sodio-potasio, ¿no? O alteraba una de mis bombas sodio voltaje dependiente, y por eso, o sea, se altera demasiado, porque en realidad la epilepsia es porque mi cerebro está demasiado excitado en el sentido de que la neurona tiene la función de pasar el mensaje, ¿no? El mensaje excitando, inhibiendo, hasta que el mensaje llegue donde tiene que llegar. El problema es cuando una de estas neuronas se sobreexcita y no hay cómo inhibirla, ¿no? Hasta que se cansa y recién pues uno recupera la conciencia, porque la característica especial de la epilepsia es que es transitoria. No es que me quedo convulsionando toda mi vida, las 24 horas del día, ¿no? Hay un tipo de epilepsia que se hace, pero no se llama epilepsia, se llama estado epiléptico, ¿no? Entonces es diferente. Epilepsia, hablando de epilepsia, la epilepsia suele ser así, ¿no? O sea, transitoria. O sea, me da mi crisis unos cuantos minutos, bueno, segundos, a lo mucho minutos, y luego vuelve en mí, eso es transitorio. Entonces, por eso la de causas genéticas, ¿no? Suelen generar, ser muy frecuentes, sobre todo en los niños, ¿no? Y sobre todo en los patogénicos debido a la alteración de algún gen que ha mutado y ha causado la alteración de alguna de las bombas necesarias para la transmisión de la conducción eléctrica, ¿no? Y existe un tercer grupo en donde las causas no han sido determinadas, las famosas criptogénicas. O sea, no sé qué pasa, no sabe. Ya le estudié todo, ya le hice todo, un poco más y le saco biopsia al chiquito, pero no encuentro nada, pues está todo perfecto, no sé qué le pasa. Entonces no tiene epilepsia y no se sabe por qué. Le han hecho de todo, pero no se puede determinar qué es lo que tiene. Ahora, ¿qué es una crisis epiléptica? Como ya les he dicho, la epilepsia es la enfermedad, 2 crisis separadas por más de 24 horas. ¿Qué es una crisis epiléptica? Son
todas las manifestaciones clínicas, esa es la crisis, ¿no? Es la manifestación clínica de esta descarga normal, hipersincrónica y excesiva, ¿no? De lo que sea que le haya causado su etiología, ¿no? Pero es la manifestación clínica, la crisis epiléptica. Y puede incluir tanto alteraciones de conciencia, o sea, el paciente no se acuerda de lo que ha realizado, o sea, cuando mientras está en su crisis el paciente vuelve en sí y te dice, ¿qué pasó? Y tú le cuentas, oye, que se está convulsionando, tirado en el piso, está babeando, y no sabemos qué hacer, pero el paciente no lo recuerda. Entonces hay una alteración de conciencia en ese momento, motoras, porque estaba moviendo su brazo como loco, la pierna, sensoriales, porque luego le preguntas al paciente mientras estabas convulsionando, o sea, no se dio cuenta que convulsionaba, pero siente un sabor extraño en su boca, siente como si hubiese comido metal, algo así, ¿no? Entonces, sensoriales, o que antes de convulsionar vio lucecitas. Entonces, empieza a tener como que, no alucinaciones, pero ciertas percepciones durante la crisis o minutos antes o minutos después. ¿No? Pero eso es una crisis epiléptica, es la manifestación clínica. Yo lo veo o lo ve alguien más, ¿no? Porque obviamente si yo no me acuerdo porque estoy convulsionado, alguien más que me ha visto convulsionar me dice, ¿no? Estaba moviéndose como loco, se desmayó. Luego, ahí sí yo te puedo decir, ¿no? Antes de convulsionar o antes de que no me acuerde, sentí el sabor mental o vi lucecitas. Autonómicas. Autonómicas quiere decir, por ejemplo, se me relajó el esfínter, o sea, mientras estaba convulsionando, se orinó, se relajó su esfínter, se orinó. Y él no se dio cuenta, ni siquiera se acuerda que ha convulsionado, pero se orinó. O eventos psíquicos, ¿no? Que por ejemplo alucinó, antes de desmayarse vio qué sé yo, a ver si les gusta la cultura japonesa, un kappa, ¿no? O un fantasma, ya, un psíquico. Vi a Drácula antes de desmayarme, ¿no? Un evento psíquico. Bueno, para el que ha tenido la crisis es como un desmayo, porque él siente que simplemente no se acuerda, pero el que lo vio, pues lo que hizo toda su alteración de crisis epiléptica, ¿no? Y eso totalmente lo percibe tanto el paciente o por el observador que lo vio. Eso es una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica por sí sola es epilepsia, ya les dije que no. Las crisis son aparte, no es la manifestación clínica nada más, la crisis epiléptica. Crisis única o primera crisis. Crisis única quiere decir, como ya les expliqué también, para poder enfatizar esto, son varias crisis o una solita dentro de las primeras 24 horas. Dentro, en este mismo día, 20 o una sola, es una crisis única, ¿no? Y luego recupera la conciencia entre las crisis, entonces no hay ningún problema. Si mañana no vuelve a hacerme las 20 crisis que hizo hoy día, no lo puedo decir que es epiléptico, simplemente tuvo una crisis única, nada más. ¿Cómo son estas crisis? A esta crisis única o primera crisis que puede tener el paciente, que como primera crisis no es que solamente haya tenido una solita, puede tener una o varias, pero dentro de 24 horas, ¿no? Entonces, se le llama, puede ser provocada, puede ser sintomática aguda, sintomática remota o asociada a un síndrome epiléptico, o no sabemos, porque la epilepsia necesita muchísima investigación y no sabemos. Entonces, dentro de las crisis provocadas, ya les había dicho, puede ser por una toxina, qué sé yo, me mordió una serpiente, ¿no? Y la serpiente tiene toxinas bastante neurotrópicas, le gusta ir a mi cerebro, entonces empecé a convulsionar después de que me mordió una serpiente, por toxina. Por medicación, me intoxiqué con una medicación que no debí tomar, entonces convulsioné. Entonces, pues, o factores metabólicos, que les dije, porque se me bajó el azúcar, se me subió la sal, se me bajó el magnesio, el potasio, qué sé yo, eso es una crisis provocada. ¿Una crisis provocada puede ser única? Sí, sí puede ser única. Yo puedo decir que una crisis provocada es una epilepsia. No, porque ella dice que la epilepsia, ¿cómo se considera? Son crisis no provocadas, crisis no provocadas separadas por más de 24 horas. Pero las únicas crisis que son dentro de 24 horas sí pueden ser provocadas, porque usualmente, por lo general, son pacientes que vienen alcohólicos, ¿no? Que ha bebido demasiado y por culpa del alcohol no simplemente deja de beber, lo hidratamos y todo y nunca más vuelve a convulsionar, se queda con su única crisis que tuvo. Por eso se llama provocada. Crisis sintomática aguda. ¿A qué se refiere con crisis sintomática aguda? Quiere decir que ha sido causada, es como síntoma de una meningoencefalitis o un stroke, un EPOC, una enfermedad cerebrovascular, un trauma craneoencefálico, o sea, lo atropellaron, ¿no? Y después que lo atropellaron, la gente lo rodea y ve que el paciente está convulsionando, ¿no? Ahí todo atropellado, ensangrentado, porque ha tenido un trauma craneoencefálico, pues, ¿no? Un TEC, o una meningitis, una meningoencefalitis. O sea, como sintomática, que dice que esta crisis es por culpa de otra patología, ¿no? Un bicho que me infectó y tengo una meningitis, una
Esa es una sintomática aguda. Usualmente esto se convierte en epilepsia si es que después de que ya le traté, ¿no? La meningoencefalitis, la meningitis, por TB, por cisticercosis o por los otros bichos que ya hemos visto en las tesis pasadas, sigue convulsionando porque son diferentes días, se considera ya que el paciente como consecuencia o como, ¿cómo sería? La palabra sería como complicación de esta enfermedad, de meningitis o encefalitis, de lo que sea que lo haya infectado, generó a la larga una epilepsia, porque tiene varias crisis que no se resolvieron con el tratamiento que yo le di, no para la epilepsia, sino para sanarlo de la encefalitis y la meningitis. Entonces, ahí sí sería una epilepsia. O sea, quiero que entiendan que la epilepsia es, cuando yo hablo de epilepsia, estoy hablando de algo crónico, recurrente, y que se refiere a crisis que no tienen una provocación, o sea, no tiene por qué haberse causado esta crisis, ¿no? Porque supuestamente yo ya lo curé de la meningitis, la encefalitis, ya han pasado 20 años desde que tuvo TB cerebral y ahora empiezo a convulsionar de la nada, ¿no? Probablemente sea, ¿no?, la causa estructural, porque al cicatrizar el cerebro me deja cicatrices y toda cicatriz atrofia tejido y a la larga pues no pasa bien la conducción y me empiezo a producir varias crisis, ¿no? Y ahí es donde recién le puedo decir que tiene epilepsia. O sea, quiero que se entienda la diferencia de una crisis única o primera crisis, ¿no? Y la que entiende bien esto. Esta clasificación me permite valorar la gravedad clínica individual de cada lesión sin la histopatología. Clínicamente. A ver. ¿Por qué? ¿Dónde dejé el audio? Ya, bueno, no importa. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? Ignoren una grabación de mi voz, porque esta parte también lo grabé con mi voz para otro PPT y se quedó ahí, no sé ni dónde. Entonces, la crisis sintomática remota, no es una injuria cerebral persistente, ¿no? Algo que me había dañado el cerebro y sintomática remota. O sea, prácticamente es como la aguda, la que la aguda es mucho más cercana a la patología, ¿no? Aquí, A lo que disculpa. no se ve el PPT. Se canceló la presentación. Pero en mí esto sí dice que está compartiendo. ¿Por qué no lo está compartiendo? Ya, ahora sí. ¿No? No, nada. No. Ah, bueno, ya está cargando. Esta gente está. No te molestar. No solo. Ya está. Ahora sí. Ya, entonces, como estaba diciendo, la sintomática aguda usualmente está referida a que yo tengo una infección. O sea, es como es un síntoma de otra enfermedad. La sintomática remota es una injuria cerebral persistente. O sea, yo ya me recuperé del trauma. Por ejemplo, tuve un choque hoy día, convulsioné ese día, luego me operaron, hicieron todo lo que tienen que hacer para ayudarme a recuperarme del trauma craneoencefálico porque me atropellaron, pues, ¿no? Y ya han pasado pues 20, 25 años de que me atropellaron y empiezo a tener una sintomatología parecida, ¿no? Hacer una convulsión hoy día. Entonces, por una injuria cerebral preexistente, ¿no? Porque ya sanó, ya han pasado bastante tiempo. Pero algo ha pasado en mi cerebro que no está pudiendo compartir la información que debería, ¿no? O sea, no está transmitiendo el potencial de acción. Y es remoto, o sea, es muy parecida a la anterior, simplemente que esta es aguda, usualmente los primeros 3 meses, ¿no? De haberme sanado de esta enfermedad, los primeros 3 meses. Y la remota es cuando ya pasan muchos años, ya pasaron como que 10, 15 años, 5 años, 20 años, y vuelvo a convulsionar, ¿no? Y te hace una resonancia y encuentran esta lesión que existió por causa de la anterior, ¿no? Una enfermedad cerebrovascular, etcétera. Ahora vamos a ver. Ya. Ahora, la crisis asociada con un síndrome epiléptico, ¿no? Los síndromes que ya les había dicho, signos y síntomas, ¿no? Entonces, se puede generar como una crisis única dentro de las primeras 24 horas
Y si vuelve a repetirse mañana, pasado y pasado, dentro del pasado, sí, varias veces o 3 veces al mes, ya no es solamente una crisis única, sino ya es una epilepsia. Y como ya tiene nombre propio, porque por ejemplo la epilepsia neocrónica juvenil tiene nombre propio, entonces se convierte en un síndrome, porque se acompaña de varias características además de las convulsiones, que después les voy a mencionar porque sí vamos a hablar de este tipo de epilepsia. Ahora, las otras no identificadas, y de ahí tenemos la epilepsia refractaria. De este cuadro que tienen que aprenderse todas estas acá, bueno, si es que les interesa y si es que les gusta, sí se los recomendaría, pero ¿qué viene para el examen? Básicamente viene lo que esté marcado de rojo, ¿no? ¿Qué cosa es una crisis única? La definición, ¿no? Una o varias crisis dentro de las 24 horas. Epilepsias más de 24 horas y no son provocadas. En cambio, la crisis única sí puede ser provocada, sí, puede ser de todos estos tipos. Mientras que la anterior simplemente me dice que es refleja, ¿no? O sea, o no provocada. No tiene ninguna relación con haberme ido de copas o que sea diabético y se me bajó el azúcar. No tiene ninguna relación. Ahora, la epilepsia refractaria. ¿Qué es refractaria? O sea, ya le he dado su tratamiento al paciente, ya sé que tiene epilepsia, le he dado su monoterapia, no funcionó, le he dado, bueno, ya, con 2 fármacos, no, tampoco funcionó. Entonces, después de haberme ido con 2 tratamientos, ¿no? O sea, 2 tratamientos combinados, y luego le tengo que cambiar otra vez a otros 2 tratamientos combinados, se dice fracaso a 2 ensayos de fármacos antiepilépticos. O sea, ya le he dado, o sea, ya he intentado 2 veces, ¿no? con todo lo que hay, ¿no? Y es un fracaso, o sea, fracaso porque te estoy dando tal y como debo de darle, ya estoy en la segunda línea dándole 2 medicamentos antiepilépticos, porque lo ideal es que simplemente tome uno solo, un tipo, ¿no? Qué sé yo, una benzodiazepina, ¿no? Un solo tipo, porque sabemos que todo tratamiento farmacoepiléptico y todo lo que vamos a utilizar para tratar patologías cerebrales y que van a entrar a la barrera, ¿cómo se dice?, hematoencefálica, tiene cierto grado de toxicidad. Entonces, por eso siempre se prefiere tratar cualquier cosa que tenga que ver con epilepsia con un solo medicamento para evitar intoxicarlo también al cerebro, porque todo fármaco tiene sus pros y sus contras, sabemos eso. Entonces, si yo tengo que darle 2 medicamentos, y no solamente 2, un tercero, y encima agregarle un cuarto, o cambiarle todo el esquema por otros más fuertes, entonces ya es un fracaso a 2 ensayos de fármacos antiepilépticos, en monoterapia o en combinación, ¿no? Y recordar que este intento por haberle dado estos fármacos antiepilépticos, el paciente lo ha seguido bien, o sea, el paciente es consciente y yo también como médico le creo al paciente que me dice que lo ha tomado apropiadamente, como yo le he dicho, ¿no? Seguir como debe de ser, ¿no? Porque a veces falla el tratamiento no porque el fármaco no funcione, sino porque el paciente no lo toma a sus horas, el paciente sigue bebiendo alcohol cuando le digo que no lo haga, y encima con alcohol toma sus pastillas, o es drogadicto y encima es epiléptico y tiene que tomar todo eso. O sea, hace una chanfaina con el tratamiento y obviamente va a fracasar, ¿no? Entonces, eso no es refractario, sino epilepsia refractaria es un paciente responsable que ha tomado los medicamentos tal cual le he dicho, pero aún así ha fracasado. Por eso me dicen un fracaso de 2 ensayos de fármacos antiepilépticos dados ya en monoterapia o en combinación. A eso se refiere con la refractaria. No me responde, por más que lo haya tomado bien. Bueno, el síndrome epiléptico ya lo expliqué, ¿no? O sea, prácticamente tiene tanto sus alteraciones electroencefalográficas típicas, crisis típicas, y que por eso yo le doy el nombre y apellido de este es un síndrome mioclónico juvenil. Esto es así porque tiene esto y esto es así. Entonces, ese es un síndrome epiléptico y usualmente son las que ocurren tanto en la adolescencia, en la pubertad o en la juventud, por eso es mioclónica juvenil, ¿no? Y tienen su nombre propio, ¿no? Las demás epilepsias no tienen nombre propio, simplemente se llaman epilepsia a secas. Y a ver qué más. Ya. Después de haber explicado lo que vendría a ser un síndrome epiléptico, hay que explicar los tipos de crisis, porque esto sí de su teoría. Esto, por ejemplo, es lo que presentó el ELAE en el 2017. Seizure significa convulsiones, tipos de crisis convulsiva. ¿Cómo son los tipos? ¿Cómo lo clasifica el ELAE? Los tipos de crisis convulsivas se especifican como focal onset, que quiere decir las simples, ¿no? O parciales, o focales. Focales quiere decir de un solo lado, o parcial. Focal o parcial es lo mismo. Focal o parcial. Si te viene focal o parcial en alguna pregunta, es lo mismo. Quiere decir que
convulsiona del paciente solo su brazo. Cuando convulsiona solo su brazo. Un solo lado, una sola parte del cuerpo, focal. En cambio, la generalizada es todo el cuerpo, ¿no? O sea, todo muere. Y la otra es de manifestación desconocida. No sabemos cómo convulsiona, simplemente no es que convulsione el típico, ¿no? Sino tiene un comportamiento desconocido o extraño, no típico. Entonces, son los típicas convulsiones, los tipos de convulsiones son las focales y las generalizadas y las de inicio desconocido, no sabemos. Ahora, los tipos de epilepsia, cuando hablamos de epilepsia, ya les he dicho, son convulsiones no provocadas, separadas por más de 24 horas. ¿Cómo se presentan? Se presentan de tipo parcial, ¿no? Una sola parte del cuerpo, generalizadas todo, generalizadas y focales en el sentido de que puede iniciar por un brazo, y luego el otro brazo, luego las piernas y al final todo el cuerpo. Por eso se inicia como focal y se convierte en generalizada. Y bueno, de otro tipo, el desconocido, no lo conocemos. Y luego están los síndromes epilépticos que ya les expliqué acá, ¿no? Que tienen un inicio de gravedad y curso evolutivo ya conocido, estudiado y que por eso le podemos poner un nombre. A los demás simplemente le ponemos así: epilepsia generalizada, epilepsia focal, epilepsia general focalizada o desconocida, así. Si ya tenemos un nombre y apellido, porque ya lo reconocimos, no tiene este síntoma, tiene estos signos, entonces les pongo este nombre. Entonces, usualmente ocurre eso con los síndromes epilépticos. Ya. Entonces, son tres cosas que tienen que conocer. Los tipos de crisis, que son las seizure, ¿no? Los tipos de crisis convulsiva o crisis epiléptica, que es lo mismo, porque lo malo de la epilepsia es que está mal traducido al español. A veces lo encuentras tú en los papers como crisis convulsiva y crisis epiléptica, y tú te preguntas, ¿es lo mismo crisis epiléptica que crisis convulsiva? Pero si una crisis convulsiva no es una epilepsia, entonces ¿por qué se llama crisis epiléptica? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó eso cuando yo traté de hacer la tesis y estuve rompiéndome buscando si era lo mismo o eran dos cosas separadas, ¿no? Porque a veces te decían que era lo mismo, otros textos te decían que no. Entonces tuve que hacer, literal, leerme todo lo que era el ILAE desde el 2005 para poder entender los cambios de terminología y cómo lo han traducido al español. Entonces, por eso les digo que cuando me ponen crisis convulsiva o crisis epiléptica, como crisis a secas, nada más crisis, convulsiva o epiléptica, es lo mismo que seizure. Para los ingleses, para los americanos es seizure. Ahora, cuando hablamos de epilepsia ya estamos hablando de la enfermedad, ¿no? O sea, dos crisis, distintos tipos de crisis, separadas por más de 24 horas y lo manifiestan como de manera focal, generalizada, focal que se convierte en generalizada y luego desconocida. Los síndromes, ya les expliqué, tienen su nombre y apellido, comportamiento específico. Y en cuanto a la causa, o sea, ¿qué me causó estas crisis? Pueden ser estructurales, pueden ser genéticas, pueden ser infecciosas, pueden ser metabólicas, pueden ser inmunes, pueden ser desconocidas. Etiología estructural, ¿no? Está relacionada a las crisis epilépticas, no estoy hablando de epilepsia, estoy hablando de crisis epilépticas, ¿no? Por resultado de una lesión previa, ¿no? Estructural, ya sea un infarto previo y todo lo demás. Genética, por un defecto conocido en las bombas o una crisis, y pues hace crisis debido a esto, ¿no? Porque una alteración genética. De causa infecciosa, pues ya lo hemos visto, se los he mencionado, la cisticercosis es el clásico. Metabólicos, se le bajó el azúcar, ¿no? Inmune, ¿no? El autoinmune. Hay una enfermedad que es el Rasmussen. El Rasmussen es típico o sea, hace crisis de causa autoinmune, pero como el Rasmussen es un síndrome de Rasmussen, es un síndrome epiléptico, porque aparte de ser de causa autoinmune, o sea, que es la etiología, tiene otras particularidades que tú dices, tú lo ves y dices, esto es un Rasmussen, porque tiene el nombre y apellido, inmune, de causa autoinmune, porque el cerebro, por una extraña razón, empieza a atacar su propia corteza. Se llama inmune. Y luego la causa desconocida. Esta es la etiología. ¿Qué me causó este tipo de crisis convulsiva y que a la larga se puede convertir en un tipo de epilepsia, ¿no? O un síndrome que ya vendría a ser su nombre propio, ¿no? Quiero saber si esto se ha entendido. ¿Se ha entendido esto, lo de las definiciones? Porque a veces sé que es complicado. ¿Te podrías repetir de nuevo sobre lo del síndrome epiléptico, por favor? Ya. Los síndromes, cuando nosotros hablamos de síndromes, hay signos y síntomas patognomónicos cuando nosotros queremos hablar de un síndrome. Por ejemplo, queremos saber síndrome
A ver, cuando hacemos semiología, ¿no? Y queremos ver síndrome consuntivo, ¿no? Y supuestamente el síndrome consuntivo es porque el paciente baja de peso, ¿no? Una pérdida de peso de más de no sé cuánto %, y además, a pesar de conservar su apetito, ¿no? O sea, tiene apetito pero baja de peso, tiene astenia, o sea, está como cansado a pesar de alimentarse, y tiene atonía, o sea, los músculos es como atrofia, ¿no? De los músculos pareciera que se le empiezan a chupar a pesar de estar comiendo, ¿no? Eso es un síndrome consuntivo y estas son las características, ¿no? Paciente que se alimenta, que baja de peso en cierto porcentaje, que está cansado y que los músculos empiezan a disminuir de volumen, ¿no? O sea, estas características me dicen, esto es un síndrome consuntivo. En el caso de la epilepsia, hay características específicas que me dicen, esto es un síndrome epiléptico llamado, por ejemplo, el síndrome mioclónico juvenil. Ya, ese se llama el síndrome epiléptico, síndrome mioclónico juvenil. ¿A qué se refiere? Es un síndrome porque tiene crisis epilépticas o crisis convulsivas de tipo focales, ¿no? O generalizadas a veces, ¿no? Acompañados de tipo, o sea, es una crisis generalizada de tipo mioclónica, ¿no? Y que también se puede acompañar con crisis de ausencia, ¿no? Y también en las mañanas el paciente refiere tener como auras, ¿no? O como presentación clínica, sensación de, o sea, las crisis de ausencia y pérdida de conocimiento. O sea, no se acuerda mientras está en su crisis de ausencia y suele botar cosas en la mañana, ¿no? O sea, se está lavando los dientes, se desconectan como 30 segundos, como 45 segundos, casi un minuto, y bota el esto, ¿no? Y además se suma la edad, que es otra característica, que es un paciente adolescente, ¿no? Entre los 13 y los 18 años, por ahí. Entonces, es un paciente adolescente que además me dice que bota las cosas en la mañana y no se acuerda que les ha botado. Sus familiares le refieren que él las ha botado, pero no se acuerda de eso. Que suele tener como que, él dice, ¿no? Se me mueven los músculos por sí solo y luego no me acuerdo, entonces está teniendo una crisis generalizada de tipo mioclónica. Entonces ya tienes 3 características, me dice, esto es un síndrome epiléptico de tipo mioclónica juvenil, ¿no? Porque hace mioclonías y está en la edad juvenil, y aparte de estas mioclonías están las otras características clínicas, que es en las crisis de ausencia en la mañana, ¿no? Y la pérdida de conocimiento. Entonces, todo este cuadro me está diciendo que es un síndrome epiléptico, porque son signos y síntomas propios de un síndrome, ¿no? Y que están relacionados específicamente con la epilepsia, no con otra patología, meningocefalitis, no, sino la patología, y que se le repite diferentes veces. Por eso en el floro, o sea, en el floro técnico sería un tipo o varios tipos de crisis con alteración electroencefalográfica característica, ¿no? O ictal o interectal, con o sin compromiso del sistema nervioso, o de edad de inicio, la gravedad o el curso evolutivo. O sea, todas estas características me hace pensar en este síndrome, ¿no? A eso se refiere, o sea, quiero que se entienda, o sea, porque epilepsia seca simplemente son 2 crisis separadas por 24 horas, ya, ok. ¿Eso podrías decir que es el síndrome mioclónico juvenil? No, no es el síndrome mioclónico juvenil simplemente las crisis, no se le suma a que tiene esta edad, ¿no? El rango de edad entre 13 y 18 años. Además de eso, que en las mañanas tiene crisis de ausencia, además de las crisis generalizadas de tipo mioclónicas. Entonces, todas estas cosas me dicen que es la mioclónica juvenil. Entonces, a eso se refiere con síndrome epiléptico. ¿Se entiende mejor? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta más, chicos, acerca de las definiciones? ¿No? Ya. Entonces vamos a siguiente. Ahora, ¿cómo ocurre supuestamente lo que se ha encontrado y se ha narrado, ¿no? Yo tengo acá mi neurona que supuestamente tiene que conectarse con la otra neurona, ¿no? A través de que el axón de la neurona de acá y la dendrita de la otra neurona, ¿no? Porque tenemos acá dendritas, el axón, y las otras axones terminales, ¿no? Que vendrían a ser, este es el axón terminal. Este sería la neurona presináptica y este sería la neurona ¿qué? Postsináptica, porque está después, ¿no? Y usualmente el impulso siempre va en este caso sería
de izquierda a derecha. No sé cómo lo ven ustedes, pero debería ser de izquierda a derecha. Así va el impulso, ¿no? De acá a la segunda neurona. ¿Y cómo se supone que yo lo veo, ¿no? ¿Cómo lo vería? Lo veríamos así, ¿no? Le hacemos un zoom a esto de acá. Este vendría a ser el terminal presináptico del axón, que vendrían a ser estos acá, ¿no? Y supuestamente le tiene que enviar mensajes a la dendrita postsináptica, que vendría a ser esta de acá, ¿no? Acá se están haciendo la conexión, acá están haciendo la conexión. ¿Cómo funciona esto? Pues prácticamente estamos hablando de potenciales de acción. Como dice acá, potencial de membrana. ¿Cómo ocurre esto? Pues tiene que haber un umbral de excitación, o sea, no necesariamente cualquier impulso se supone que debe activar a la neurona, eso no pasa, ¿no? O sea, la neurona tiene como una especie de tope para permitir el comienzo de la apertura de los canales de sodio y después realizar todo lo que vendría a ser el potencial de acción. Es como una discoteca que tiene, pues, ¿no? Código de vestimenta, ¿no? O sea, máximo, o mejor dicho, código de edad, ¿no? Los que a partir de 18 años puedes entrar, menos de 18 no deberían entrar, ¿no? De eso se encarga el umbral de excitación, ¿no? A partir de cierto voltaje ya deberías activar el potencial de acción, si no, no se puede activar, esa es la idea. Entonces se cierran los canales de sodio y no entra más sodio a las células en histopatocondrial. Entonces primero, ¿qué es lo primero? Hay un umbral de excitación. Como este umbral de excitación pasa los voltajes requeridos, entonces se abren los canales de sodio y entra el sodio a la célula. Vemos acá, comienzan a abrirse los canales de sodio. Alcanza un tope también, ¿no? Por ejemplo, llega a los de negativo, pasa a positivo, porque recuerden que, ¿cómo decimos que la neurona está despolarizándose? Despolarización significa activación de la neurona. Y repolarización o hiperpolarización, o sea, que ya tiene polos separados, quiere decir que se está inhibiendo. Todo lo que me dice despolarizar, o sea, cuando hablamos del término despolarizar, estamos activando. Y cuando estamos repolarizando o hiperpolarizando, estamos hablando de empieza la inhibición, ¿no? Eso es lo normal. Despolarizamos, repolarizamos e hiperpolarizamos. Entonces, ¿cómo despolarizamos? Cuando estamos entrando al umbral de excitación. Pasamos de negativo, vamos a ir pasando poco a poco a positivo. Eso significa despolarizar. Ya hemos llegado a nuestro tope, ¿no? Un tope positivo ahí, ¿no? Entonces empieza lo que vendría a ser la repolarización, porque ya está viajando el potencial de acción, ya alcanzó su tope positivo que debía llevar, y entonces el potasio sale de la célula, ¿no? Y el potencial de la membrana vuelve al estado de reposo, que vendría a ser, como te dije, acá está empezando a repolarizar de nuevo, y cuando ya repolariza, pues bota todos los iones positivos para otra vez volverse negativo, ¿no? Y cierre de los canales de potasio. Entonces, acá cuando ya ha pasado incluso el tope normal, se le llama hiperpolarización. Entonces, despolarización por aquí, todo este proceso que ha subido de una despolarización, luego viene la caída, la bajadita, se llama repolarización, y cuando ya pasó incluso de lo normal, negativo normal, se llama hiperpolarización, que es lo normal que siempre hace la célula, ¿no? La neurona. Y así es como transporta el potencial de acción, es lo usual, ¿no? Y se supone que para eso, ¿cómo hace todo esto? ¿No? Lo hace a través de neurotransmisores. Y estos neurotransmisores se encuentran dentro de una vesícula sináptica, ¿no? Entonces, para eso está la mitocondria, porque la mitocondria es uno de los responsables de producir la energía necesaria para el intercambio de iones, ¿no? Entonces, se concentran los iones porque las vesículas que tienen a los neurotransmisores liberan, ¿no? Sus vesículas al espacio sináptico, tienen un receptor que recibe el producto de las vesículas, que puede ser tanto para inhibir o excitar a la siguiente neurona. Si yo quiero excitarla, ¿qué libero? Glutamato o aspartato. El excitador por excelencia, ¿no? Para yo activar potencial de acción usualmente es el glutamato, que son los excitadores, y el que se encarga de inhibir para que no se sobrepase, ¿no? Pues no esté excitado el cerebro sin control, tenemos el inhibidor, que es el GABA, ¿no? Por excelencia. El GABA es inhibidor y el glutamato y el aspartato son excitadores. Dependiendo de sus receptores, pues la célula siguiente, que vendría a ser de la dendrita postsináptica, se activa o se inhibe, dependiendo de lo que yo esté enviando como señales a través de la vesícula sináptica. Entonces, si yo estoy enviando glutamato y aspartato, la dendrita postsináptica se va a activar. Si yo más bien estoy enviando en mi vesícula GABA, ¿no? Entonces voy a, mejor dicho, vesículas que activan GABA, pues se va a inhibir, ¿no? Esa es la idea prácticamente, entre excitaciones e inhibiciones, para yo poder controlar todo el potencial de acción que pasa a través de mi cerebro. Eso es lo normal. Ahora, ¿dónde ocurre el problema en el caso de la epilepsia? Usualmente en la corteza,
El problema es en la corteza. No es aquí, no es allá, o sea, en la corteza de cualquier parte del cerebro. ¿Dónde más hay corteza? Usualmente acá en el hipocampo. En el hipocampo de acá se pliega por acá y la corteza sigue viendo por acá. Corteza. Ahí es donde ocurre el problema, ¿no? El problema de conexión, porque se supone que acá estoy viendo la mayoría, la sustancia gris, donde se encuentra la mayor cantidad de la corteza, en la corteza se encuentra la mayor cantidad de sustancia gris, porque la sustancia gris representa a los núcleos, ¿no? A las cabezas, a los somas de las neuronas. Y la sustancia blanca se representa pues básicamente el conjunto de axones, por eso es más claro, es transparente. Entonces el conjunto de axones me llega a formar al final la sustancia blanca. Entonces en la corteza cerebral, donde está la mayoría de las cabezas, los núcleos, ¿no? Que van a estar conectados a través de los axones de las diferentes partes del cerebro, porque recuerden que la sustancia blanca está por toda esta parte de acá. Y no quiere decir, todo es blanco y los axones están ahí, sino que cada axón tiene una conexión, ¿no? Para yo poder conectar de este lado a este lado, ¿no? Por eso pasa por acá y se va acá, o pasa de la corteza, y se acuerdan cuando les hablé de la vía extrapiramidal, tiene que pasar por las fibras axonales, ¿no? Aquí, ¿no? Para enviar la señal del movimiento que yo tengo que realizar. Entonces, si hay un problema en la corteza, no me va a enviar, no va a recibir ni siquiera la información y no la va a enviar. Por lo tanto, pues, se genera esta desconexión del cerebro. El cerebro tiene un bug, como dicen, no tiene un bug, o un bug, ¿no? Tiene un bug y se desconecta, ¿no? Se desconecta y por eso el paciente no recuerda lo que pasó, la mayoría de veces, ¿no? Hay pacientes que sí recuerdan y que tienen otras características que se llaman también la epilepsia focal, pero sin pérdida de conciencia. Entonces es rara, ¿no? Pero sí existe. Entonces, pero lo que más conocemos es el paciente que se cae del piso, convulsiona y no se acuerda de lo que pasa, ¿no? Que es problema de la corteza cerebral, usualmente es ahí. Hay varios tipos de corteza. Bueno, usualmente, por ejemplo, los tipos de corteza se van a dividir en paleocórtex, arquicórtex y neocórtex. ¿Por qué esto es importante que lo sepan, que lo memoricen? No, simplemente es para el conocimiento. Porque se van a dar cuenta que como la corteza se divide en 3 partes, solamente estoy hablando de la corteza, de todo este cachito, tiene 3 partes. ¿Qué partes tiene? Una parte de la corteza se va a encargar de la corteza olfatoria y piriforme, la otra parte de la corteza, que es el arquicórtex, es el hipocampo y el giro dentado, la otra parte de la corteza, que vendría a ser el neocórtex, que es el más nuevecito, ¿no? Es el resto de la corteza cerebral. Entonces, vamos desde lo más antiguo, que es el paleo, ¿no? Y luego el arqui, que se va al medio, y el más nuevecito, que vendría a ser la cubierta más externa, que sería el neocórtex. El neocórtex es el que le da a la persona, a nosotros los humanos, las funciones cerebrales superiores motoras de un control y precisión de nuestras manos y nuestros pies. Por eso, entre comillas, hemos superado a los chimpancés. Los chimpancés también controlan y manejan bien sus manos y utilizan herramientas para conseguir lo que ellos quieren. Pero nosotros no solamente usamos manos para tener herramientas y conseguir lo que queremos comer o lo que queremos hacer, sino que además con nuestras manos construimos cosas mucho más avanzadas, ¿no? Y eso es lo que le ha dado el neocórtex al ser humano, porque todas estas partes, ¿no?, lo tienen los primates, como nuestros primos los chimpancés. Pero el problema es que nuestro neocórtex, ¿no?, es un aditamento que tenemos de más y que nos ha permitido generar no solamente herramientas, sino herramientas avanzadas, tanto que ya ni siquiera vamos a utilizar el dedo, sino que con el táctil nada más manejamos el celular, ¿no? O por último, o sea, ese tipo de herramientas que hemos creado tan avanzadas es lo que le ha dado el neocórtex, ¿no? A eso se refiere. Entonces, lo demás también se cumple. O sea, si vemos, hay corteza olfatoria, hay corteza del hipocampo. El hipocampo, ¿con qué se relaciona? Con la memoria. Por eso el paciente no se acuerda de lo que ha pasado. Corteza olfatoria. Algunos pacientes, cuando están en crisis, tienen la sensación de haber olido. Cuando me estuve desmayando, olía, o sea, tenía el olor de algo metálico, de algo como azufre, incluso te dicen, ¿no? O sea, antes de convulsionar empecé a oler azufre. Y en la antigüedad, está relacionado con el demonio, ¿no? Porque cuando ves al demonio huele azufre, ¿no? En realidad era epiléptico, ¿no? Antes de convulsionar olió el azufre, ¿no? Por eso ese tipo de cambios de percepción debido a que está relacionado con la corteza, y vemos que la corteza tiene diferentes funciones, para enviar mensajes y todo lo demás. Entonces, a eso se refiere con la fisiopatología de lo que sucede con la... Porque esto es fisiología, ¿no? Esto es lo normal, lo que debe suceder en nuestro cerebro.
Pero, y acá también seguimos con lo normal, como les había hablado. La sustancia blanca se refiere a los axones, y estos axones habla de fibras, ¿no? Tenemos fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Esto es simplemente informativo, si quieren lo anotan o no, porque esto no les va a venir en el examen, ¿no? Pero de todas maneras. ¿A qué se refiere con las fibras, por ejemplo, de las fibras comisurales, ¿no? Las fibras comisurales que están aquí son las de azul, ¿no? Que están prácticamente relacionando un hemisferio con el otro, ¿no? Y van justamente por el cuerpo calloso, ¿no? Está asociando el derecho, que usualmente se encarga de lo que vendría a ser, qué sé yo, el arte, ¿no? Y el izquierdo, que se encarga de números, cuando yo quiero crear una obra de arte numérica, por ejemplo, ¿no? Quiero crear la ecuación del amor, ¿no? Que es igual a m, tal. Entonces creas una parábola que forma un corazón a la larga. Entonces estás siendo creativo con la matemática, algo así. Entonces las fibras comisurales se encargan de relacionar estos dos hemisferios, ¿no? De que estos dos hemisferios reciban la comunicación. Si yo veo con un ojo y veo con el otro, se supone que este le está enviando la otra información al otro para que puedan agrupar la imagen, ¿no? En la parte de atrás, que está no adelante, en la parte de atrás, en el lóbulo occipital, para yo tener la conjunción de toda una imagen única, ¿no? Entonces, de eso se encargan las fibras comisurales. Las fibras de asociación suelen relacionar distintas zonas, distintas áreas, pero del mismo lado, del mismo hemisferio, ¿no? El frontal con el occipital de atrás, ¿no? Pero del mismo lado, ¿no? Del lado izquierdo. Y las fibras de proyección se encargan pues de conectar tanto la corteza, ¿no? La corteza con el tronco encefálico o con todo, pues, ¿no? O sea, yo estoy llevando la información de la corteza al tronco y del tronco pues a la médula y de la médula a todas las ¿cómo se dice? Nervios periféricos. Entonces de eso se encargan las fibras de proyección, ¿no? Y se supone que esto es lo normal. El problema con la epilepsia es que se cortan estas conexiones, entonces ya no envían esas señales, ¿no? Entonces, aquí teníamos, por ejemplo, el área de Broca, que supuestamente tiene que conectarse con el fascículo arqueado, ¿no? Porque el área de Broca es que se encarga de la movilidad de la boca, ¿no? Motora, y el fascículo arcuato, pues, de interpretación del lenguaje, ¿no? De interpretación del lenguaje, porque aquí está Wernicke, ¿no? O prácticamente de lo significativo del lenguaje. Y se supone que los dos se unen para que yo pueda hablar. Si no están conectados, ¿qué me va a dar disartria, no? Yo no puedo hablar o no me van a entender lo que estoy diciendo. Yo empiezo a decir papas, papas. En mi mente yo quiero decir bienvenidos a mi clase, pero yo en mi boca estoy emitiendo el sonido de papas, 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 papas. O sea, no hay conexión de la información, de lo que yo quiero decir, mi boca no lo manifiesta, ¿no? Entonces, si se corta, ¿no? La información no llega. A eso se refiere con las fibras corticales. Y hay veces en otras patologías que lo van a ver en la fisiopatología de la, creo que el temporal mesial, sí, de la epilepsia del lóbulo temporal. Prácticamente es como que en el hipocampo, en este caso, van a haber células, ¿no? Célula A, célula B, célula 1, 2, 3 y 4. Al parecer en el hipocampo, cuando hablamos de la epilepsia de tipo temporal, porque no es que tenga un nombre y apellido propio como en los síndromes, sino simplemente se dice epilepsia temporal porque ocurre en el lóbulo temporal, específicamente en el hipocampo. El hipocampo tiene células A1, células A2, células A3, células A4. Es como que no saben por qué, o si hubo un daño o por el estilo, empiezan a desaparecer las células 1, 3 y 4 y solamente quedan las células A2. Y pues interrumpen la conexión porque el cerebro intenta regenerarse, ¿no? Con lo que puede, ¿no? Entonces intenta regenerarse con lo que puede, pero sabemos que las células se demoran casi 100 años en regenerarse, entonces es bien difícil regenerar tejido nervioso. Entonces, como sea, lo regenera, ¿no? Entonces con otras células especiales que se llaman células de canasta o las células de musgo o las células de Musei también lo dicen, ¿no? Entonces generan una mala conexión y prácticamente solo pasa la conducción excitatoria y ya no pasa la conducción inhibitoria. Entonces se explica más o menos por esa teoría por qué me da una epilepsia de tipo temporal en el hipocampo, porque simplemente pues solamente pasan los estímulos excitatorios y no los inhibitorios. Entonces el paciente está constantemente teniendo convulsiones sin parar. Y en ese tipo de epilepsias, como la epilepsia temporal hipocampal, sí necesita cirugía, porque prácticamente vamos a tener que quitar ese pedazo de cerebro, porque si uno lo ve en la resonancia magnética, se ve que hay una especie de lesión ahí que ha cambiado el cerebro en esa parte, se ve más esclerosada, esclerosis, ¿no? O también si le sacas biopsia, lo vamos a ver que las células no están en una disposición normal como deberían de estar.
Entonces, lo único que se puede hacer ahí, por ejemplo, es quitar esa sección de la corteza, ¿no? Quitar esa sección de ese pedacito de corteza para evitar que siga sobrecitando. Pero muchas veces, a veces ni eso lo mejora. Para eso sirve la explicación de esto, lo que debería pasar, como debería estar conectado y como no se conecta. Entonces, haciendo un resumen ya prácticamente, ¿no? Hay una zona epileptogénica, una estructura nerviosa normal que suele ser hiperexcitable, ¿no? Y pues prácticamente las epilepsias o la excitación, ¿no? O el mensaje llega de manera sin que nadie lo inhiba, ¿no? O sea, no, el inhibidor no funciona. Entonces hay dos tipos de fenómenos, una descarga repetitiva anómala de grupos de neuronas, porque no es una sola neurona la que se volvió solita loquita, ¿no? Porque cuando hay una neurona que se vuelve loca, las demás la chotean, como en la sociedad, ¿no? Y si no me gusta cómo se viste esta persona, lo ignoramos, algo así. Entonces, si es una sola, no pasa nada. Incluso ni siquiera va a manifestar la epilepsia, ¿no? O la crisis epiléptica, sino que son varias, ¿no? Son descargas repetitivas anómalas de grupo de neuronas. Es todo un grupo de neuronas que está pasando la información de manera anómala, ¿no? Entonces, se propagan las descargas a las neuronas vecinas y distantes, ¿no? Y entonces estas también se alteran, pues, ¿no? Y pues hay un cambio paroxístico de la despolarización. ¿Qué significa paroxístico? Quiere decir que hay un cambio por un tiempo, es temporal y luego vuelve a su estado normal. Por eso se supone que la convulsión es breve, por eso, porque este cambio, ¿no? esta descarga anómala de este grupo de neuronas es paroxístico, o sea, es temporal y luego vuelven a su estado normal, entre comillas, y luego vuelven a transmitir la información como se debe y luego otra vez algo las hace transmitir de manera anormal y vuelve a ser crisis. Esa es la idea. Entonces tenemos acá, ¿no? Bueno, lo que habíamos visto antes, una apertura de los canales de sodio, hay una descarga repetitiva, se mantiene la crisis, ¿no? Se activan los receptores de glutamato, ¿no? Y que se supone que son los excitadores por excelencia. Se supone que los GABAs tienen que frenar la descarga, pero a veces hay muy poco GABA o son demasiados los receptores excitadores de glutamato, ¿no? Y no lo puede tener por esa razón. Eso sí, más o menos sería, a grosso modo, lo que vendría a ser la epilepsia. ¿Cómo sucede? Por exceso de glutamato, como ya les había dicho, ¿no? Hay mucho glutamato, o porque el GABA es muy poquito. O sea, cuando yo hablo de exceso de glutamato es que se supone que debe haber como 5 de glutamato y como 5 de GABA para poder neutralizarse, ¿no? Entonces, en este caso, si hay más de exceso de excitación, es como que ahora hay como 7 de glutamato y sigue habiendo 5 de GABA. No, GABA no lo puede detener. Ahora, la otra situación es déficit de la inhibición. O sea, si tenía 5 de glutamato y 5 de GABA, en el caso de déficit sería que tengo como 5 de glutamato y tengo como 2 de GABA. O sea, no lo puedo controlar al excitador, por más que esté en cantidades normales, sino que el GABA es el que hay muy poquito. Entonces, básicamente todo este tipo de mecanismo me va a generar ya sea la descarga de manera hipersincrónica a nivel ya sea de iones, a nivel de membrana, a nivel de las células, circuitos o a nivel de redes neuronales a gran escala. Y esto es lo que produce, como le dije, el problema de la epilepsia no es que una sola célula, una sola neurona se volvió loca, sino que es un grupo de neuronas se volvieron locas y por eso son redes neuronales a gran escala. Son breves, autolimitadas y de alta frecuencia. A eso se refiere. Para eso me sirve nada más esta imagen. Y ahora vamos a la clasificación de las crisis epilépticas. En cuanto a la clasificación de las crisis epilépticas, el doctor se basó en el ILAE 2017, ¿no? Hay que saber la semiología y tal, o sea, síntomas más prominentes. ¿Y quién lo va a ver? El testigo, o sea, mi familiar que me vio en la calle, el familiar que me vio en la casa, o la persona X que me vio en la calle, que fue buena gente y me ayudó y le narra al paramédico cómo me caí, qué hice mientras estaba convulsionando, ¿no? Testigo de la crisis, observador, ¿no? O por último, yo no sé, pues no soy una madre de familia con un chiquito con crisis de ausencia. Crisis de ausencia quiere decir que el chiquito se desconecta 30 segundos mirando la nada. Pero mientras yo le hago así, no mueve los ojos, nada. Entonces, la mamá se preocupa y le narra eso al doctor, pero sabemos que es un niño chiquito y no me va a hacer caso, tiene 3 años, 3, 4 años, no obedecen esos niños a esa edad, porque así es una naturaleza, pues no son niños. Entonces lo meto a una especie de cuarto, una habitación, donde lo voy a inducir a tener crisis epilépticas y mientras los está teniendo, o sea, se está grabando, ¿no? Cómo se comporta. Entonces, observada por vídeo, que se llama videoencefalograma. O sea, estoy poniéndole el encefalograma y además grabando, pero eso es videoencefalograma.
Para eso sirve prácticamente el encefalograma, pero el encefalograma es necesario para la clasificación de las crisis epilépticas, no, porque si yo quiero clasificar y quiero dar el diagnóstico de una crisis epiléptica o de la epilepsia, el diagnóstico es clínico, totalmente clínico. Su diagnóstico no necesita el electroencefalograma, necesito más bien la narración de los hechos, cómo sucedió, qué pasó, cuándo, ¿se acuerda, no se acuerda, se orinó, no se orinó, qué movió, qué no movió, ¿se acuerda? O algo por el estilo. Eso lo hace, el diagnóstico es clínico, pero si yo quiero ser más específico, ¿no? No solamente decir, es una crisis generalizada de tipo tónico-clónico, no. Es decir, que es una tipo generalizada de tónico-clónica con un foco ictal en las células que se encuentran en la rama del hipocampo derecho. Entonces, ser más específico dónde fue la alteración, ahí sí utilizo el electroencefalograma. Me ayuda a clasificar, pero de manera más específica, a corroborar mi diagnóstico clínico. Para eso sirve el electroencefalograma. Pero si yo quiero clasificar o diagnosticar, no es necesario el electroencefalograma. Cuando quiero corroborar mi idea de lo que estoy pensando es esto, ¿no? Mi diagnóstico es este. Vamos a corroborarlo con el electroencefalograma. Pero el diagnóstico es clínico. ¿Y cómo se clasifican? Como las de inicio focal, o sea, de inicio parcial o focal, que es lo mismo, una partecita de mi cuerpo se movió, generalizado todo mi cuerpo, o de inicio desconocido. Inicio motor, ¿qué significa automatismo? O sea, mientras estuvo convulsionando una sola parte de su cuerpo, por ejemplo, convulsionó solo mi mano, mientras convulsionaba automatismos, quiere decir que es como que si yo hiciera la demanda y que estoy chateando con mi celular, ¿no? Estoy haciendo así. O sea, solo mi mano está como yo estoy durmiendo o estoy despierta, usualmente es con la conciencia alterada, o sea, estoy inconsciente, y mi mano solita empieza como que a hacer la demanda que está enviando un mensaje. Eso es un automatismo. O que está haciendo así, ¿no? Que está cogiendo o haciendo algo mecánico, a eso se refiere con automatismo. Algo que está acostumbrado a hacer el paciente, qué sé yo, el paciente es mecánico, empieza a hacer el signo de estar arreglando algo con la mano, ¿no? Esos son los automatismos, porque está haciendo algo automático, algo que prácticamente la memoria muscular es la que está activa, no la conciencia. Entonces, la tónica suele ser que se me relajaron los músculos y puede caerse el paciente, no necesariamente bruscamente, pero puede como que perdió la tonicidad, o sea, perdió la contracción, más bien la tónica es que no hay contracciones, ¿sí? No se contrae el músculo y se cae el paciente, la tónica, está como que chorreado. La clónica más bien sí son espasmos, ¿no? Es como que ahí sí la vamos a ver, ¿no? Más o menos, a ver cómo explicarlo, es como que la clónica es como una relajación pero rítmica, o sea, hay ritmo en esta relajación de estos músculos, ¿no? Al decir rítmica quiere decir que tiene una frecuencia, se relaja cada 5 segundos, cada 3 segundos, cada 2 segundos, yo lo puedo contar, ¿no? O sea, se relajaron mis músculos de las piernas y luego otra vez las recuperé, y como las recuperé es donde hago el movimiento, y ahí es donde se ve como que si estuviera convulsionando solamente un brazo o una pierna, de tipo clónica. Ahora, el espasmo epiléptico es más o menos como que de una manera brusca, ¿no? Se repiten, son como que un exceso de tonicidad de mis músculos se contraen violentamente y se repiten, pero todos de manera brusca, que incluso si el paciente estuviera consciente causaría dolor por la contracción, ¿no? Y el paciente cuando se despierta de su inconsciencia se siente como si hubiese ido al gimnasio, porque el músculo es como si estuviera contrayéndose así de manera brusca y salvaje y ha hecho como un esfuerzo físico, ¿no? Pues se siente así, pero no, en realidad simplemente ha sido la contracción del espasmo epiléptico. Hiperquinesia quiere decir que se ha movido, ha estado corriendo mientras está convulsionando, sus piernas hacen como que se mueven para un lado descontroladamente, ¿no? O sea, mueve las manos, mueve los pies. Entonces eso se llama hiperquinética. Mioclónica se refiere más o menos a contracciones también breves, pero de grupos musculares sin ritmo. Esto no tiene ritmo. O sea, puede mover ahorita la mano, luego mueve la piel, no tiene un ritmo. No puedo hacer una frecuencia de eso cada 2 segundos, cada 3, no. Esas son las mioclonías. Y las tónicas, pues prácticamente son contracciones con aumento de tono, pero sostenido, ¿no? Si las contracciones de los espasmos epilépticos eran relativamente fuertes, ¿no? Que les digo que el paciente se despierta como si hubiese ido al gimnasio y su músculo está súper contraído. En el caso de los tónicos es como que se queda así contraído por un largo tiempo, ¿no? Más sostenido que el anterior, por eso se llama tónica. Inicio no motor, pues se refiere que no tiene una manifestación motora, o sea, algo no se ha movido. Y están las autonómicas. Los autonómicas se refieren, está relacionado con la manifestación del sistema autónomo.
ya sea simpático o parasimpático. Entonces, mientras está en su convulsión, que no es motora, o sea, no es la típica que vemos que algo va a mover o que va a convulsionar, ¿no? Sino es la parcial, pero de tipo del paciente de la nada perdió la conciencia, pero se empieza a ruborizar, ¿no? Entonces, la manifestación de rubor tiene que ver con el simpático, ¿no? Y prácticamente se activa así de la nada, ¿no? Mientras el paciente está inconsciente, ¿no? O otra cosa aparte de rubor puede ser, por ejemplo, la frialdad de las manos, la sensación de algo que me está en el epigastrio como gastritis, pero mientras el paciente está inconsciente, ¿no? Y todo eso se saca prácticamente con un estudio a profundidad, porque vemos que esto de acá es no motor. Suerte no es frecuente, porque es muy difícil de que una persona en emergencia, un paramédico, simplemente que no es neurólogo, se dé cuenta. Es más fácil que vean el motor, no sé si mueve los brazos, las piernas, se cae, no se cae. Entonces eso de acá es mucho más fácil que ver el otro, porque el condictivo quiere decir que empezó con cambios de conocimiento o hizo manifestaciones emocionales o sensoriales, y estos tres usualmente se suelen confundir con patologías psiquiátricas en vez de que sean las epilépticas clásicas, ¿no? Pero de inicio parcial. En caso de las generalizadas, pues son las motoras o las no motoras. Ya la generalizada motora son las que conocemos, la tónico-clónica, la mioclónica, tónica-clónica, toda la combinación de todos estos. Mientras que una generalizada de tipo no motora es la de ausencia, porque el chiquito se desconecta, usualmente son niños los que hacen la ausencia, se desconecta y es como que en ese momento no mueve los ojos, o sea, no identifica nada, no responde ni a estímulos ni nada, es una crisis de ausencia general, sus sentidos están suprimidos en ese momento, ¿no? Y puede acompañarse de mioclonías o mioclonías cautelares, pero prácticamente son no motoras, no son visibles. La más clásica es la de ausencia, en las generalizadas. Y de ahí están las desconocidas, ¿no? Y así es como digo, o sea, las crisis generalizadas se disipan, ¿no? La onda de excitación o sobreexcitación está hacia los dos hemisferios a todos lados. Mientras que la parcial o focal, que es lo mismo, es solamente un lado. Usualmente es un solo lado o una zona del cuerpo que está realizando estas acciones motoras. Y por lo general uno está en una conciencia alterada, o sea, pérdida de conciencia. Hay casos en que sí es consciente, el paciente se está dando cuenta que su brazo se está moviendo solo y él no lo puede controlar, ¿no? Y obviamente es raro, ¿no? Y no es Parkinson porque es un paciente joven, ¿no? O es un niño. Y es raro, ¿no? Por suerte son raros y no, usualmente los paramédicos no se dan cuenta, ¿no? El que se da cuenta es el neurólogo en sí, cuando se hace repetitivo esas cosas. Ya. Ahora sí, vamos a tratar de refrescarnos porque esto sí puede venir en el examen. Esto sí. Ya hablamos de la clasificación etiológica que les dije que era estructural, puede ser genética, puede ser infecciosa, puede ser metabólica, puede ser inmune o no sabemos de dónde se originó su problema epiléptico. Entonces, tenemos que la epilepsia, la que el doctor menciona, son tres, ¿no? Que puso de énfasis. Entonces, yo supongo, como él incluso se tomó la molestia de hacer este cuadrito, que va a venir en el examen así, ¿no? Entonces, primaria, idiopática, la criptogénica, que es probablemente sintomática, y la secundaria sintomática, ¿no? Entonces, la clasificación etiológica. Primaria, idiopática, genética. ¿A qué se refiere? Que esto es de causa genética. Una epilepsia primaria idiopática genética quiere decir que la causa es genética. Idiopática porque al inicio no se conocía su origen, pero bueno, ahora sabemos que es genética. Primaria porque no hubo otra causa que lo produjera, sino es una causa genética, ¿no? Y por eso es primaria. Se ha cambiado la estructura del cambio del potencial de acción debido a la alteración genética. Por eso se llama primaria idiopática genética. Este es su nombre completo. Le he subrayado esto porque eso quiere decir cuál es la etiología. Ya. ¿Cómo son las crisis en la primaria idiopática genética? Usualmente son esporádicas, ¿no? Muy poco frecuentes, ¿no? O sea, una vez cada 2, 3 meses, o una vez al año, ¿no? Esporádicas, ¿no? Y son similares, siempre hacen la misma, hacen la misma convulsión generalizada cada 6 meses o cada 2 años, ¿no? La misma. ¿Cómo está su estado neurológico del paciente? Normal, simplemente pierde la conciencia cuando está convulsionando, pero de ahí no le ha alterado la conciencia, no ha cambiado su personalidad, no ha cambiado su forma de ser, o sea, prácticamente está en el estado neurológico normal después de su convulsión, porque son muy son esporádicas, pues, ¿no? No son para nada frecuentes.
Ahora, en el antecedente de epilepsia sí está presente porque es genético. Pues, ¿no? Si es genético quiere decir que tiene un antecedente familiar de alguien que tiene lo mismo que él, ¿no? Y que ha hecho más o menos el mismo presente. ¿Qué voy a encontrar en el electroencefalograma? Voy a encontrar que puede estar normal, ¿no? El electroencefalograma, o puedo encontrar descargas características, ¿no? Relacionadas más o menos con la primaria idiopática. ¿Qué más puedo encontrar en imágenes? Las imágenes se van a ver normales, o sea, si yo le tomo una resonancia en tomografía no hay alteración visible, porque la alteración no está en el macro, sino está en el micro, en el genético. ¿Y eso dónde voy a ver yo las alteraciones genéticas? Pues recién uno se da cuenta de estas alteraciones genéticas cuando hace estudio de genes o cuando se empieza a notar algo en el microscopio electrónico, donde recién puedo ver estructuras súper pequeñas, ¿no? La alteración de algo, ¿no? De una bomba, y esa bomba usualmente está relacionada con el procesamiento genético de los genes, pues, ¿no? Una proteína está creada por la codificación genética de mis proteínas, ¿no? Entonces, si está mal formada es porque ha habido una alteración ahí, ¿no? Entonces, así es como lo sacan. Pero en las imágenes lo voy a ver, no lo voy a ver. Respuesta a tratamiento tiene muy buena respuesta a tratamiento. La primaria idiopática es un paciente que puede convulsionar una vez al año o 2 veces al año a lo mucho, ¿no? Y son prácticamente la misma convulsión hacen, estas 2 veces no interfiere con su vida, ¿no? Y si yo le doy una terapia, responde perfectamente, no altera mucho, pero sí genera pues estas epilepsias 2 veces al año al menos, o 3 veces al año. Y lo hace, no le altera la vida, pero de todas maneras tiene estas convulsiones. Ahora, la criptogénica, que es probablemente sintomática, que es de origen desconocido, ¿no? O sea, el nombre, pero prácticamente lo que me da la etiología es la parte de abajo que está con rojo. ¿Cómo son las crisis? Son frecuentes y tienen muchísimas formas, por eso se llama poliformas, ¿no? Puede ser, hoy día es una crisis tónica, el siguiente mes es una crisis más focal, no es generalizada, es focal, y así, son frecuentes, pues, ¿no? Puede ser una vez cada semana, ¿no? Empieza a convulsionar, ¿no? O más frecuente incluso 2 veces a la semana. Aquí, como está convulsionando de manera mucho más frecuente, hay un compromiso neurológico, porque cada convulsión, recuerden que agota a las neuronas. Y en algunos casos, si es demasiado excitatoria, las puede matar, ¿no? Por sobreexcitación. Entonces, hay un compromiso neurológico porque estas son frecuentes. Y es criptogénica porque, bueno, no se sabe, es desconocida, no sé cuál es la causa. El antecedente de epilepsia no lo tiene, entonces no es genética. En el electroencefalograma lo voy a encontrar normal. Bueno, en este caso anormal cuando ya hay un compromiso neurológico. Y las descargas son frecuentes. Vamos a ver cómo se dice normal. Quiere decir que voy a encontrar complejos epileptogénicos. Así se llama cuando lo encuentras anormal, ¿no? Las descargas van a ser frecuentes. Y las imágenes van a ser normales, pero no responde al tratamiento. Como no hay una pobre respuesta al tratamiento, usualmente estas de acá sí son candidatas a ser refractarias, ¿no? Son refractarias. Pero recuerden, pues no se sabe cuál es la causa, es criptogénica. ¿Sí? Hay compromiso neurológico, es más frecuente, y no hay antecedentes en la familia de que alguien lo haya tenido. En la estructural metabólica se le llama secundaria porque hay algo que lo está causando, algo extra, no está conmigo, sino algo me lo ha causado. Pueden ser igual que la anterior, ¿no? Frecuentes y polimorfas, puede tener un compromiso neurológico, puede estar el antecedente de epilepsia también ausente, nadie en mi familia ha convulsionado antes. Igual, el electroencefalograma está normal, con descargas frecuentes, ¿no? Muy igualita a la criptogénica. Pero ¿qué lo diferencia de la criptogénica a la secundaria? Que en las imágenes sí voy a encontrar algo que me dice que hay una estructura dañada, una estructura esterilizada, una estructura muerta, ¿no? Ahí, y que no le permite enviar la señal eléctrica normalmente. Entonces, por eso se encuentra anormal. Todo es igualito en la criptogénica con la secundaria sintomática, excepto las imágenes, que esta sí tiene, la estructural. Y pues la respuesta al tratamiento es pobre. ¿Qué tienen que recordar en este cuadro? Porque es muy probable que este cuadro sí les venga. Les tengo un cuadro un cuadro clínico con alguna de estas características y te van a pedir el diagnóstico o algo así, ¿no? Y entonces prácticamente el único que tiene buena respuesta a la monoterapia es la primaria idiopática genética, porque sus crisis son muy poco frecuentes, no son frecuentes, y no voy a encontrar más daño, ¿no? Entonces tiene buena respuesta. La criptogénica y la secundaria son igualitas, ¿no? Se parecen mucho. La única diferencia
es que la estructural, en las imágenes sí la voy a ver, porque es estructural, no es de estructura grande, voy a ver. La criptogénica está oculta, no sé dónde está el problema, porque eso en las imágenes no veo nada. Entonces, lo demás es igual. Con eso ya más o menos se orientan para marcar bien en un examen. La genética de la epilepsia, ¿no? Si vamos a hablar de la genética. Prácticamente, por lo general, es poligénica y es de causa multifactorial. O sea, varios genes están alterados y además de los genes también puede ser el lugar donde estuvo o hubo inferencia de un padre que tomó tabaco, ¿no? Y en frente del niño, o puede que no también. Entonces, la herencia de acá es poligénica y tiene muchos factores que pueden inducir a que esta herencia poligénica se active, ¿no? Por eso es multifactorial y de poligénica es la más frecuente. Y usualmente la genética es la causa principal en los niños. 40% de las epilepsias idiopáticas son de niños y de causa genética. En el caso de los adultos solo el 20%, porque bueno, ya dije, en los adultos no tiene mucha relación con la genética, sino más con la estructural, ¿no? O incluso con la desconocida. Los adultos tienen más frecuencia estructural o metabólica, y en el caso, pues en ese 20% que sí tiene de causa genética, está relacionado igual con la herencia poligénica multifactorial. Luego tenemos las epilepsias benignas. Ahorita, ¿qué hora es? Porque sé que muchos de ustedes ya tenían cosas que hacer, ¿no? Entonces, a las 8 vamos a tratar de terminar, chicos, y luego lo vamos a complementar con el siguiente domingo para que puedan estudiar bien para dermatología, porque lo que menos quiero es que jalen, ¿no? Un curso por otro no tendría sentido. Entonces, a las 8 vamos a tratar de pausar, igual el pasito se lo voy a tomar recién el próximo domingo, que van a ser unas 10 o 15 preguntas para que puedan responder las dos partes de epilepsia, ¿no? Y normal, o sea, yo no me hago problema por eso, porque sé que tienen que estudiar para ver más. Entonces, para epilepsias benignas, aunque vendrían a ser benignas entre comillas en el sentido de que, ¿por qué se les llama benignas a estas epilepsias? Porque la resonancia magnética van a ser normales, ¿no? Son normales en la resonancia magnética. Usualmente estas son de causa genética, ¿no? Es un caso. Por eso la resonancia está normal, no encuentro nada en mi resonancia magnética. Y cuando hablamos de el desarrollo neurocognitivo, cómo va la cognición, ¿no? El desarrollo motor, está conservado, no me ha alterado, ¿no? La cognición. El niño va al colegio y no se retrasa a pesar de tener este tipo de epilepsia, ¿no? Y la respuesta al tratamiento es buena. Entonces, con un tratamiento, una monoterapia, el niño está completamente controlado, ¿no? El niño adolescente está completamente controlado. No hay nada manifestado en la resonancia magnética, no le ha alterado la cognición y me responde perfectamente al tratamiento. El niño va bien, perfecto. Entonces, por eso se le llama benigna, nada más por eso. Y todos son de etiología genética, ¿no? Porque por eso el resonador, la resonancia magnética y el PAC sale normal. Ahora, la diferencia entre estas benignas, ¿no? Todas van a ocurrir en menos de 18 años. Y acá están por edades. Esto, por ejemplo, este cuadrito es importante también que lo recuerden, que lo memoricen y que lo practiquen, porque en el pasito les voy a poner preguntas de acá y probablemente en el examen también les venga de acá. Entonces, epilepsia de ausencia, ¿en quiénes ocurre? La epilepsia de tipo ausencia. De 3 a 8 años de edad. Un niño de 3, 4 años se desconecta de todo, ¿no? Se empieza como que está jugando y de pronto la mamá le habla, le dice algo y el niño no responde. Ni siquiera le haces así al niño y el niño no sigue mirando al espacio de la nada. Nada, no responde, ¿no? Más o menos, ¿cuánto dura esta crisis de ausencia? Solamente 30 segundos, ¿no? Y pueden ocurrir varias veces estas crisis de ausencia en el día. Son múltiples, pero solamente duran 30 segundos. Luego el niño, otra vez, ¿qué? Algo así, ¿no? Y entonces, ausencias, ¿no? Eso es lo que hace el niño de 3 a 8 años. ¿Cómo lo voy a ver en el electroencefalograma? En el electroencefalograma voy a ver complejos de punta onda larga de 3 ciclos por segundo. Eso significa ponles punta onda larga de 3 ciclos por segundo, más o menos. Y todo esto va a estar normal, conservado, la respuesta al tratamiento va a estar buena y la etiología genética. Todo esto es igualito en todo, pero esto es lo que los diferencia. La edad, el rango de edad, cuánto dura, en este caso la ausencia dura 30 segundos y son varios al día, y en el electroencefalograma es punto onda larga 3 ciclos por segundo. Ahora, en el caso de la epilepsia mioclónica juvenil, que también se le dice síndrome de epilepsia mioclónica juvenil, ¿por qué? Porque tiene sus propios signos y síntomas, ¿no? Que son prácticamente adolescentes, ¿no? Entre 6 adolescencia, entre puberto y adolescente, ¿no? Ocurren, ¿no? Usualmente esto,
y se manifiesta como una epilepsia de tipo mioclónica, ¿no? Que tiene ausencias en las mañanas. ¿Y cómo se da cuenta que es mioclónica? Porque las mioclónicas no son azotes del brazo. Las mioclonías son como que una parte del músculo se relaja y cuando se vuelve a contraer se ven, ¿no? Se ve como si mi músculo latiera, algo así. Se ve como el latir. No es que hace esto, sino se ve como si mi músculo estuviera haciendo esto. Esas son las mioclonias. Y recién se da cuenta el adolescente o la madre del adolescente porque mientras está lavándose los dientes, el chico bota. O sea, está lavándose los dientes y se le cae, ¿no? Y no se da cuenta hasta que la mamá llega y dice, ¿por qué lo has botado? Y cuando el chico vuelve en sí, dicen, yo no he botado nada, ¿qué ha pasado? No se acuerda. Bota las tazas, bota cuando está lavando los dientes, o se levanta y quiere coger algo y entra en su crisis mioclónica y se le cae la taza, ¿no? O mejor dicho, o sea, porque no suele durar mucho, o sea, no son a lo mucho un minuto que está así con su mioclonía, ¿no? Y luego se da cuenta que algo ha botado, ¿no? Pero no se da cuenta cómo lo ha hecho. Usualmente lo narra la madre del niño o del adolescente que se da cuenta de esas cosas. O las ausencias, que usualmente también se da cuenta la madre, no se da cuenta el mismo paciente. Y también puede haber tónico-clónicas generalizadas. Empieza con mioclonías, puede haber ausencias y puede haber tónico-clónicas generalizadas. En el electroencefalograma vamos a ver complejos de punta a punta, ¿no? A ver, si queremos ver acá en la crisis de ausencia, ¿a qué se refiere punta onda lenta de 3 ciclos por segundo? Lo vamos a acercar. Entonces vamos a ver puntas, ¿no? Por acá puntas y una onda que está acá. Y después otra vez una punta y una onda. Otra vez otra punta y otra onda. Punta, punta, onda, punta, onda, punta. Y usualmente cuando lo vemos, ¿cuánto ha durado todo esto de acá? No, en este momento ha habido como 3 ciclos por segundo. Si un segundo, como ven acá, solamente dura este rango, ¿no? Entonces acá hay como 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, acá 3. Entonces hay 3 ciclos en un segundo. 3 ondas. 1, 2, 3. Entonces acá hay en un segundo, ¿no? Si esta es la longitud del segundo, cuando yo quiero medir acá serían 3 ciclos, o 3 de estas puntas ondas, puntas ondas, puntas ondas. Hay 3 ciclos por segundo en este epilepsia de ausencia. Ahora, si yo quiero ver cómo se ve el complejo punta a punta en las mioclónicas juveniles, porque son juveniles, se genera usualmente en los adolescentes o a partir de los 6 años, entonces vamos a ver acá, punta a punta, prácticamente son puntas, todas agrupadas en un solo foco. Es puntas. Ahora, en la epilepsia con puntas centrotemporales o la rolándica, que ocurre de 3 a 8 años, ¿no? Son focales, hay una encara, o sea, cuando hablo de ser focales, quiere decir que usualmente se genera en un solo lado del cuerpo, usualmente la izquierda, ¿no? En la epilepsia de punta centro, de epilepsia con puntas centrotemporales, que le dicen la epilepsia de tipo rolándica, pero su nombre es epilepsia con puntas centrotemporales. En el examen les pueden poner epilepsia con puntas centrotemporales o epilepsia rolándica, que también es lo mismo, ¿no? Ocurre de 3 a 8 años, ¿no? Y las crisis no son generalizadas, sino en este caso serían focales, son parciales, de una encara. Solamente le tiembla o empieza a mover una parte, la mitad de su cara, del niño. Y en la lengua también puede hacer como que movimientos motores de la lengua. Y que va a parecer que se van para un lado porque es la mitad también de la lengua la que está haciendo la alteración. Y son bastante esporádicas, ¿no? Por esporádicas, pues prácticamente es una vez al año, algo así, son bastante raras. ¿Qué más? A ver. Y pues, ¿dónde se encuentran en el electroencefalograma? En las puntas centrotemporales. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les expliqué que en el encefalograma hay letritas, ¿no? Uno no sabe qué cosa es, qué letra es esto, qué significa esto. Entonces, ahora se supone que ya ahora lo podemos saber, qué significa cada letrita y cada número. Entonces, usualmente en la rolándica, ¿ya? Este es FP y F, ¿no? Entonces es fronto, ¿no? Fronto, parietal, 1 y esto es fronto frontal. FF significa fronto frontal. FT, fronto temporal. ¿No? TT, temporal temporal, ¿no? Entonces, estos números que son pares o impares indican izquierda o derecha, ¿no? Esos numeritos. Las letras que están apareciendo P, Z, ¿no? Y por acá debe haber una Y, hay una por la Y, son la dirección en la que va la onda.
¿no? X, Y, Z, ¿de acuerdo? En este caso simplemente vamos a ver un P, una Z, nada más. Y ya, entonces esto es FF de fronto frontal y los impares suelen ser izquierdos y los pares representan la derecha. Entonces acá me dice, por ejemplo, ¿dónde están la mayoría de puntas? ¿No? Están en el C3, por ejemplo, C3, en el C3 y también están en el T3 por acá. Y en el T3, T3 y por acá. Y pues la mayoría de estos puntos, porque estos puntos centrotemporales están en la zona central, los puntos C3, C3 y T3, ¿sí? T3. Y donde diga T3 o C3, donde hay una T o donde hay una C de 3, usualmente el 3, los números impares quiere decir que es izquierda y el C que es centro, ¿no? Entonces son centrotemporales. Como las puntas se van a encontrar en la zona centrotemporal, estamos ante una epilepsia de tipo rolándica, centrotemporal, y todo lo demás es igual a las anteriores. Ahora, en la epilepsia tónico-clónica generalizada, conocida por todo el mundo como el gran mal, ¿no? Ocurre en niños de 6 a también a la adolescencia, muy parecida a la clónica juvenil, muy parecida. La única diferencia es su tipo de crisis, ¿no? Que esto le da pues la particularidad. Este es tipo tónico-clónica generalizada, solamente me hace tónico-clónica generalizada, mientras que el mioclónico juvenil me hace crisis mioclónica, también me hace crisis de ausencia en las mañanas y también me hace tónico-clónica generalizada. Me hace las tres. En el cuadro clínico, ¿cómo me van a mencionar? Me van a mencionar las tres o dos de ellas, pero solas una no. Porque la mioclónica juvenil tiene el juego de estas tres usualmente, ¿no? Mientras que la tónico-clónica generalizada, que es el gran mal, solamente pues tiene crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Y ocurren en el mismo rango de edad y cómo se ven en el electroencefalograma, como puntas y separado ondas largas. En la docencia es puntas, ondas largas juntas. Acá es puntas, espacio, ondas largas, ¿no? ¿Y cómo lo vemos acá? Se va a ver igual, ¿no? Vamos a ver puntas, ¿no? Puntas y ondas largas, ¿no? Puntas y ondas largas, pero no están necesariamente juntas, ¿no? Lo que acá parece un patrón parece punta a punta en vez de onda, ¿no? Entonces vamos a ver o puntas, o ondas, o punta a onda. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, acá solamente vemos ondas y ya no puntas. Acá un intento de punta y una onda. Entonces son puntas / ondas lentas generalizadas. Y eso vamos a ver la tónica generalizada del gran mal. Todo lo demás son igualitos. Por eso tienen que destacar ustedes para poder marcar las diferencias, ¿no? Las grandes diferencias, porque acá los rangos de edad son muy similares, ¿no? Entre las epilépticas benignas, ¿no? Son benignas por las razones que están en rojo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues fíjense en el electroencefalograma y en el tipo de crisis que hacen, ¿no? Eso las va a diferenciar una de otra. Y miren los rangos de edad entre la ausencia y la de puntas centrotemporales como la rolándica son mismo rango. En la mioclónica juvenil y la del gran mal, mismo rango. ¿Qué es la diferencia? El tipo de crisis. Acá también. Acá solamente ausencia es máximo de 30 segundos. En la de ausencia solamente es ausencia. Es generalizada, pero es ausencia. No mueve nada. Ahora, este es un videito para que vean un ejemplo de las crisis tónico-clónicas generalizadas. Vamos a ver si puedo compartir el audio. No lo reproduce. Ese video. Aquí está. Ya. ¿Cómo veo los niños?
esto es una mioplanía, miren, los músculos ya te estaba viendo, ella no necesariamente, sino son los músculos. Y luego se ponen rígidos en los manos, rígidos, completamente los dedos, pérdida de conciencia total, todo se movió generalizado. La rigidez de las extremidades, que vemos que los dedos se contrayeron, es lo que le llamamos tónico. La clonicidad es eso, la sacudida de los músculos, ¿no? Y el estado posictal es después de la crisis. ¿Cómo se encuentra el paciente posictal? Post de la crisis ictal. La crisis ictal es la misma crisis convulsiva. Post-crisis. ¿Cómo se encuentra? Ahorita va a despertar la paciente, ¿no? Y va a estar relajado, confuso, puede sentir incluso mareos o náuseas, ¿no? Entonces, esto es un video de cómo sería una crisis tónico-clónica generalizada, más conocida como el gran mal, que empieza entre los... el gran mal está con la juvenil, ¿no? De 3 a 8 años, de 6 hasta la adolescencia en edad, ese rango de edad en que ocurre las tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Y espero en su PPT también está, si quieren lo pueden ver, si quieren ver cómo es una tónica-clónica generalizada, ¿no? Y lo pueden volver a ver, ¿no? Y así es como se ve. Ahora, si yo quiero ver una crisis mioclónica juvenil, miren, esta chica es jovencita, pues no es muy adolescente. ¿Y cómo lo veo yo, no? Porque la mamá la que me cuenta, la que la niña, pues, no bota las cosas en la mañana y no se da cuenta. O cuando le pregunto, a veces está en crisis de ausencia, a veces hace una ausencia y 30 segundos se va. Pero ella es una niña grande, de 15 años. No es un niño chiquito. Entonces, la ausencia y por la edad estaría relacionada más por la mioclónica juvenil, ¿no? Ahora vamos a verlo. ¿Vieron? Se fue por un rato la niña y luego volvió. Y solo duró unos cuantos segundos. O sea, no tuvo que durar una vida como el anterior, que fue más dramático y el tónico clónico generalizado. Porque simplemente a la chica le pusieron fotoestimulación. O sea, lo que hizo el doctor por acá fue mostrarle luces con la lucecita que tenemos, ¿no? Y pues, se fue. ¿Y qué es lo que se movía? Prácticamente se ve... y volvió. Se va por milisegundos, ¿no? A eso se refiere. Y las mioclonías las vimos solamente en la mano de acá. O sea, levemente se movió la mano, o sea, como que si latiera el músculo. Y es muy leve las mioclonías, pero se dura más o menos la pérdida de conciencia muy pocos segundos, milisegundos, y se puede activar por la fotoestimulación. Y suele ocurrir esto en las mañanas. El cuadro clínico es en las mañanas le pasa esto a la pacientita, ¿no? Que puede tener entre 6 a 19 años, que es donde termina la adolescencia. Ahora vamos a ver la crisis rolándica, o la epilepsia rolándica, o la centrotemporal, ¿no? La epilepsia centrotemporal. ¿Mm? Não, esse tem que deixar ele dormir, ele tá tomando remédio. Deixa ele deitadinho tomando remédio.
Este es un niño de aproximadamente 3 añitos, ¿no? También en que ese rango de 3 a 8 años. La crisis rolánica, la temporal central, ¿no? De picos centrales y temporales, vamos a ver, pues, ¿no? Dificultad para articular palabras, porque solamente es un lado de la hemisferia izquierda la que se altera, ¿no? Y además de eso es la lengua, ¿no? La lengua también la mitad de la lengua es la que no la puede articular como él quiere y no se puede articular. Bueno, en este caso este niño es bien chiquito, ¿no? Probablemente de por sí su articulación de palabras no sea muy clara, pero en un niño ya de 6 años que supuestamente habla mejor, no sé si se notaría la diferencia que no está articulando de manera adecuada y además tiene pues vieron cómo le latía la pestaña, ¿no? O sea, es como que también el área de la mitad palpebral, ¿no? O sea, la pestaña, los párpados de la zona, en este caso sería, por mi lado sería derecho, ¿no? Es el que no tiene control, ¿no? Hay una alteración motora ahí. Y la cara también, y luego el niño va a volver a la... Y se detuvo. Entonces, eso, por ejemplo, es una crisis rolánica en un niño chiquito, ¿no? Ya, entonces, con eso espero que hayan entendido en sí lo que tienen que recordar, porque epilepsia es un tema bastante preguntado, y sobre todo cuando vayamos a hacer la farmacología. Ya que este es un doctor nuevo, no sé exactamente cómo pregunta él, pero el año que a mí me vino puras preguntas de fármaco, o sea, cómo tratar. Pero para yo saber cómo tratar necesito identificar pues qué diagnóstico es, ¿no? Entonces, por eso estos cuadros que el mismo doctor les ha hecho, en serio, repasen estos cuadros que están acá. Entonces, epilepsias sindrómicas o síndromes epilépticos. Para la amiga que me preguntaba qué es el síndrome, pues, ¿no? O sea, ¿a qué se diferencian los síndromes con las epilepsias y todo lo demás, ¿no? Hay epilepsias sindrómicas o síndromes epilépticos, pero que están relacionados exactamente con que no se sabe la causa, que son los criptogénicos, o sea, no tengo idea de qué cosa le está pasando, o sintomáticos, que simplemente son relacionados con otra patología. ¿Cuáles son? Son estos 4 de acá: el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut-Dravet, la epilepsia con crisis neoclonoestáticas, epilepsia de ausencias neoclónicas. El doctor enfatizó la de West y la de Lennox-Gastaut-Dravet porque ocurre en niños chiquitos. Vamos a ver que casi todos estos cuadros son de niños porque el doctor es pediatra, pues, ¿no? O sea, es neurólogo pediatra. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, este cuadro del síndrome de West y del síndrome de Lennox-Gastaut. Síndrome de West, ¿en quiénes ocurre? En bebitos. Ya hemos visto niños de 3 años para arriba, ahora en bebitos, de 3 meses a 1 año. ¿Cómo ocurren las crisis? Las crisis es como que espasmos, es un espasmo, o sea, así, ¿no? Eso es un espasmo, contracción, espasmos, en flexión, como que así, ¿no? Espasmos, así. El bebito hace esto, ¿no? En salvas, o sea, ¿qué se refiere en salvas? Que hace esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 5, y luego se calma, descansa, y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, calma, y vuelve a hacer, ¿no? Entonces, son espasmos en flexión en salvas, las crisis de West, y son en bebitos de 3 meses a 1 año, chiquititos, ¿no? Y en la electroencefalografía lo vamos a ver como ipsarritmia, o sea, trazados superactivados, trazados caóticos, de alto voltaje con mezcla de puntas y ondas lentas. El desarrollo psicomotor y cognitivo es maligno debido a que los primeros 3 años de vida, si es posible, son los más importantes para el desarrollo neuronal de un niño. Y en el 5 a los 5 años termina su desarrollo neuronal. O sea, los 3 son los más importantes y a los 5 años termina su desarrollo neuronal, de todos nosotros que hemos sido niños antes. Desarrollo psicomotor cognitivo. Detección o regresión del desarrollo. El problema es que como ha empezado este tipo de síndrome de West tan temprano, tan chiquito, a los 3 meses o 1 año, hay alteración del desarrollo. Vimos que en las genéticas, en las otras, que eran benignas, ¿no? Porque no me alteraban el desarrollo cognitivo, el niño podía ir al colegio y no atrasarse. Sí, puede haber cierto tipo de retardo por la regresión del desarrollo. La respuesta al tratamiento, lamentablemente, para el síndrome de West es pobre o ninguna. No hay respuesta al tratamiento, es muy difícil. Es muy difícil tratar con este niño. Por suerte es poco frecuente este tipo de patología, estas dos, pero da mucha pena cuando vemos un niñito chiquito con este problema, ¿no?
Entonces, porque no responde igual al tratamiento. 10% puede que sí me responda al tratamiento, pero si es que yo le he detectado que tiene una epilepsia al bebito al nacer, recién nacido, ¿no? O al mes, ¿no? Probablemente. Si yo lo detecto precozmente, ¿no? Y sobre todo precozmente, porque si es precoz quiere decir que ya no hay lesión, no voy a encontrar lesión en el electroencefalograma, o mejor dicho en la resonancia magnética no voy a ver lesión. Yo me lo reconozco, no soy un súper neonatólogo, neurólogo, pediatra, y pues se le da altas dosis de corticoides y puede que ayude a regresionar y que no haga pues el síndrome de West completo, con retardo y todo lo demás. Pero es muy poco probable que un neonatólogo en un lugar de nuestro país como nosotros se dé cuenta de que el niño está convulsionando, ¿sí? Y es estos espasmos de inflexión que hace el bebito. Creo que sí tenía una imagen de esto, pero creo que no se los he puesto. Pero sí tenía un videito de eso. Etiología, estructural o genética. ¿Por qué estructural o genética? Porque en este caso, lo que empieza como genético termina haciendo la alteración estructural, por lo tanto lo voy a ver en la resonancia magnética o en la tomografía, y eso me va a generar regresión del desarrollo, retardo mental que se va a notar en la resonancia magnética o en la tomografía. Empieza como algo genético y termina como algo estructural, ¿no? Y se dan bebitos, no es un año. Ahora, el Lennox-Gastaut, que ha sido el más preguntado para el año pasado, no, miento, para mi año vinieron 2 preguntas de Lennox-Gastaut, para el 2018, cuando yo lo llevé. De 2 a 8 años. Crisis atónicas, ausencias atípicas, crisis tónicas del sueño. O sea, ¿cómo son? Crisis atónicas quiere decir que la cabeza lo lanza hacia adelante, la Lennox-Gastaut hace esto, ¿no? Y no porque está haciendo su pataleta, ¿no? Porque muchos padres lo confunden con, está haciendo pataleta. Entonces, no, o sea, la cabeza hacia adelante. ¿Cómo sería el electroencefalograma? Sería punta lenta, onda lenta de menos de 2.5 ciclos por segundo. Así es, ¿no? Punta onda lenta. También hay retardo, pero ¿qué diferencia en las edades? ¿No? En las edades y en las crisis. ¿Cómo son las crisis? ¿Responden al tratamiento? No, no responde. O sea, que pobre ninguno. Pero el Lennox-Gastaut ha tenido cierta respuesta al cannabis medicinal para el control de las crisis, pero no mejora la cognición. Si hay retardo, lo controla el retardo, pero no lo resuelve, o sea, no le va a volver a dar el conocimiento cognitivo. Y este sí se genera como daño estructural, el Lennox-Gastaut. Creo que ahora sí van a ser los 5 para las 8. Vamos a terminar nada más mostrando los electroencefalogramas y de nuevo ya se pueden ir a descansar. A ver. Ya. Esto de acá es el síndrome de West, de los bebitos menores de 1 año, que tenían como que era en una ipsarritmia, ¿no? Así se ve, como picos, todos arriba, todo, miren, todo, no una partecita, ¿no es cierto? No, todo. Y esto es muy dañino, muy retardante en el desarrollo, debido a que ocurre pues de muy bebitos, ¿no? De 3 meses a 1 año de edad. Y miren las zonas, ipsarrítmicas. Todos, mira, todo, frontotemporal, temporogeneral, todo, izquierda, derecha, todo, está convulsionando generalmente, o sea, una convulsión general, todo. Ipsarritmia, síndrome de West. ¿Ya? Y con eso terminamos al menos creo que la primera parte, ¿no? Porque faltarían las estructurales. A ver, no. Terminamos con las estructurales y ahí se van. Porque de ahí sigue los estatus epilépticos y eso lo voy a pasar por la siguiente semana. Ya. Las epilepsias estructurales. ¿Qué son las epilepsias estructurales? Como su nombre lo dice, hay una alteración de la estructura. O sea, hay una alteración ahí mismo, en la masa, que lo voy a ver en la resonancia magnética. ¿No? Es una normalidad estructural cerebral de riesgo elevado, ¿no? Que puede ser un infarto, una encefalitis, algo alteró el encéfalo. ¿No? Y que se puede ver en los estudios por imagen, resonancia o tomografía. Y se ve también en el electroencefalograma. Clasificación y etiología de las estructurales. Pueden ser las adquiridas, ¿no? Las provocadas, como ya les dije, ¿no? Por una encefalitis viral, ¿no? Un traumatismo, una infección, un accidente cerebromuscular, ¿no? Que hay una hemorragia, ¿no? Que fue un infarto hemorrágico, una encefalitis viral, una esclerosis múltiple, un absceso cerebral producido por una TB, qué sé yo, o una neurocisticercosis, ¿no? Porque ha sido adquirido, o sea, ha sido por causa de algo extra, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la estructural y la genética, de la causa genética, se menciona siempre la polimicrogiria.
¿Qué es polimicrogiria? Quiere decir que los giros que nosotros conocíamos, ¿no? En nuestra cabeza, en nuestro cerebro, cuando nosotros veíamos los giros, tienen un patrón, pero miren, acá hay poquitos y de acá hay un montón en un solo espacio, ¿no? Poli, de muchos, micro chiquito, giria. Giros chiquitos, ¿no? Y varios, poli, micro, giria. Donde en zonas donde no deben estar. Miren esta zona de acá. Tiene giros acá adentro. ¿Qué hacen los giros aquí adentro? Se supone que esto debe estar así, ¿no? Miren, acá hay una formación y acá hay varios giros chiquitos agrupados en una zona, lo que debería ser la fisura de Rolando, ¿no? No, Silvio, este es Silvio. Lo que debería ser la fisura de Silvio, miren la parte temporal. Acá también, miren esta parte que vendría a ser temporoparietal, ¿no? Toda esta parte tiene giros innecesarios, polimicrogiria. ¿Y cómo se generó la polimicrogiria? Pues por la mutación del gen GPR56, por eso se generó. Ahora, hay otros que no solamente, o sea, esta mutación genética me hace una alteración estructural. Hay otros que tienen también igual una base estructural con base genética bien definida, como la esclerosis tuberosa, que tiene acá. ¿Qué es la esclerosis tuberosa? La esclerosis tuberosa es también una mutación genética en estos de acá, en el TSC1 y TSC2, que codifican la 1, la armatina, y la TSC2, la tuberina. ¿Para qué se encargan estas proteínas? Estas proteínas se encargan de lo que vendría a ser la expansión del tejido, ¿no? La extensión del tejido. ¿A qué se refiere? Cuando uno tiene armatomas, por ejemplo, ¿no? O sea, es un tipo de enfermedad que genera bastantes tumores. A eso se refiere con la esclerosis tuberosa. Mi tejido empieza a generar como tubérculos, tuberosa, por eso, como mini tumorcitos, y se van a ver tanto en la piel, ¿no? En cualquier parte del tejido del cuerpo, ¿no? Y también a nivel cerebral. Por eso, cuando uno le hace una resonancia, una tomografía, vamos a encontrar que hay modificaciones, pequeños tumorcitos, parece internos, miren acá hay como un hueco y acá adentro hay un tumor. No es un cisticerco, no, es un tumorcito. Le hago, pues, ¿no? Varios estudios, este de acá, para ver, este es tomografía. Tomo, ¿no? Y esto es para ver encéfalo. Entonces, prácticamente lo que estoy viendo acá es que esto es masa, no es agua, ¿no? Es acá. Porque acá supuestamente todo líquido se va a pintar en esta toma. Pero acá no está pintando, esto es masa. Acá hay varias masas, ¿no? Entonces quiere decir que hay microtumorcitos por la esclerosis tuberosa que se forman, ¿no? Y se puede utilizar en ambos términos. Bueno, eso se refiere con la estructura genética. Y me altera, pues, el desarrollo de la corteza. Porque miren, pues hay pequeños tumorcitos a nivel de la corteza, chiquititos. No tiene cura. Y simplemente se manejan las crisis. Nada más. Y ahora, ¿qué otras cosas me pueden causar? Pues dentro de las estructuras adquiridas eran todas estas, están acá. También está el síndrome de Rasmussen, que les había dicho que era de etiología autoinmune, pero este ataque inmunológico de mis propios anticuerpos hace que se altere la estructura de mi encéfalo. Entonces, por eso lo puedo ver, el cambio estructural de este a nivel de la resonancia magnética o en este caso la tomografía. ¿No? Miren, esto es de un paciente con Rasmussen, ¿no? Y por acá, ¿no? Por acá empezó la lesión. ¿Por qué sé que hay una lesión? Porque acá hay un espacio que no debería estar. Miren cómo está este lado y miren cómo está este lado. Miren, hay demasiados giros, ¿no? Pero muy marcados. Una cosa es tener varios surcos, que es lo normal, los surquitos, pero miren, estos giros están adentro. Hay mucho espacio acá y acá no hay, esto no es normal. Y luego de un año, miren, se complicó no solamente acá, sino acá también. Está comprimiendo el tejido, es el síndrome de Rasmussen, que es una patología autoinmune. Mi propio cuerpo se ataca. ¿Por qué? No se sabe, pero es autoinmune. Los propios anticuerpos empiezan a atacar a mi propia masa cerebral. Entonces, y eso hace pues que se complique y que me genere una epilepsia que después no puedo controlar. Entonces, en el caso del síndrome de Rasmussen, en vez de utilizar fármaco para controlar la epilepsia, se utiliza más de frente a la cirugía, porque esto avanza rápido. Luego existen otras patologías estructurales como la displasia cortical focal. La displasia, que está acá, la displasia cortical focal quiere decir que durante la gestación, ¿no? Porque esto es congénito, por alguna extraña razón se detuvo la formación del cerebro, se detuvo la formación de la masa cerebral. Entonces hay faltante, pues falta. Entonces queda en estrella, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, acá está creado, mira, la sustancia cortical, y acá está la sustancia gris y la sustancia blanca, que debería estar así, y todo lo demás. Pero acá está extraño, no ha terminado su proceso. En este caso está aquí, en este caso está aquí.
no ha terminado su proceso, la displasia. Por ahí creo que tengo otra imagen de displasia. Creo que no. De ahí pues el infarto, el clásico infarto. Y ya, eso es todo. Entonces, con eso, para que puedan irse a estudiar y hacer todo lo que tienen que hacer, porque sé que esta es una semana que van a utilizar para estudiar y para su tesis, y con eso terminamos, ¿no? Con eso terminamos porque de ahí viene otra cosa, sí, vienen más cositas, porque de ahí viene lo que vendría a ser el diagnóstico, que es fundamentalmente clínico, y que hay que confirmar las crisis epilépticas con qué, con los estudios electrofisiológicos, que son que el electroencefalograma, que les dije que me confirma, el que me da el diagnóstico es clínico. El electroencefalograma me va a mostrar los cambios potenciales, dónde ha sido, frontal, temporal, centro, todo eso me muestra. El videoencefalograma, que ojalá lo tuviéramos, solamente había en el Instituto Nacional del Niño de Salud del Niño de San Borja, pero ya no hay, se maduró y ya no hay quien lo arregle. Y me muestra tanto el patrón eléctrico, ¿no?, que vemos, como el... Creo que ya no se comparte, ¿no? No se está compartiendo, sí. No. No. Ah, ya. Entonces, bueno, de todas maneras, aquí terminamos. Y el siguiente domingo lo completamos con lo que vendría a ser el diagnóstico, el tratamiento, que es el farmacológico, ¿no? Y ya les mando. Porque de todas maneras, este sí es un tema largo que quiero que entiendan y que lo vayan repasando si es que pueden. Pero ya después es... A ver, hay comunicación en el chat. Pero no me carga los mensajes. Entonces ya sí, gracias, no te preocupes, sí, yo entiendo que tienen que estudiar y MEDI es incluso un poquito más importante que Neuro, porque sí sé que MEDI pesa bastante. Entonces ya chicos, continuamos el siguiente domingo, voy a tratar, Parkinson va a ser más chiquito, lo que pasa es que epilepsia es muy complicado resumirlo más, porque son muchos tipos de epilepsia, muchos, y todos estos puedes encontrarlo en tu cerebro. Tú no lo vas a diagnosticar como tal porque simplemente eres serenista, pero sería ideal, ¿no?, cuando lo refieras. No sé qué es, pero lo voy a referir, ¿no? Probable epilepsia, ¿no? Y si le encuentras más o menos el nombre y el apellido de la epilepsia, el neurólogo de la ciudad más grande te lo va a agradecer. Y el niño va a ser más atendido prontamente, ¿no? Esa es la idea, de conocer estos epilepsias. Pero bueno, ya, entonces sé que es complicado, espero que los lean cuando tengan tiempo, quizás el sábado después de su examen, si es que pueden. Y ya el domingo nos volvemos a ver. No lo voy a dejar grabado esto de acá, entonces muchas gracias chicos por participar y disculpen los inconvenientes tecnológicos porque mi internet ha estado, sé que pésimo, ¿no? Vayan chicos a estudiar. Gracias. Gracias, Kat. Gracias, Kat. Gracias, Gracias. Gracias, Caterina. Gracias, Katy. Gracias.